Este 2025, que en apenas 12 horas llega a su fin, pasará a la historia por ser el año del apagón. El 28 de abril toda España se oscureció durante horas, sin luz ni comunicación. Todo un país quedó completamente paralizado. Todavía hoy, meses después, sigue habiendo muchas preguntas sin resolver y, lo que es peor, seguimos con la incógnita de que pueda volver a pasar más pronto que tarde. Un año en el que nos hemos despedido del Papa Francisco y hemos vivido los preparativos de un cónclave que acabarían eligiendo a León XIV como su sucesor. Un 2025 en el que el rey emérito ha escrito sus memorias. Hemos visto como una flotilla llamada humanitaria se embarcaba en una travesía que más parecía un show que una misión, cómo se ha boicoteado la Vuelta Ciclista a España, poniendo en peligro a los propios ciclistas, y cómo se alcanzó un alto al fuego en Gaza, aunque no podemos olvidar ni silenciar el genocidio que los cristianos, por el simple hecho de defender su fe, siguen sufriendo en muchos países. Travesía, aunque con un significado mucho más amplio y profundo, fue la que María Corina Machado tuvo que realizar para llevar a Oslo ese reconocimiento como Premio Nobel de la Paz. Un 2025 que nos deja importantes avances, con firma española en la lucha contra la oncología infantil, y en el deporte español sigue escribiéndose con letras de oro. Pero sin duda este año ha estado marcado por los escándalos en la política y por la corrupción. Este año no ha habido días de reflexión ni cartas a la ciudadanía, pero lo cierto es que Pedro Sánchez ha tenido enteros para dimitir o para ser cesado como presidente del gobierno. Ha hecho de España un escenario continuo de tramas, engañas y mentiras. Hemos visto cómo Santos Cerdán, su ex número 2, entraba en la cárcel, pero también su ex número 2, José Luis Ábalos. Como a su mujer se le han imputado nuevos cargos, y a su hermano, lejos de volver a casa por Navidad, ha vivido en la Moncloa escondido mientras decía vivir en Portugal. Un hermano que, por cierto, también será juzgado la próxima primavera. A la luz han salido lo que era un secreto a voces, las saunas de su suegro, que lejos de juzgar penalmente, daña aún más la imagen pública y moral de Pedro Sánchez. Y más teniendo en cuenta que este gobierno se hace llamar el más feminista de la historia, un gobierno que durante este año sustituyó las pulseras antimaltrato por otras más económicas y dejó sin protección durante horas a decenas de mujeres. Un gobierno en el que varios de sus integrantes utilizaban a las mujeres como objeto, como mera moneda de cambio. Y un partido socialista al que este 2025 le tenía guardado la guinda del pastel. Denuncias internas por supuestos abusos sexuales contra mujeres que integran las filas socialistas. Un suma y sigue que, mientras avergüenza a todo un país, mientras vemos que Pedro Sánchez cada vez está más solo, no solo en España, sino también en el ámbito internacional, él se aferra con uñas y dientes a un poder cada vez más débil. Pero si comenzaba hablando de un apagón histórico, quiero acabar este mini resumen con una sentencia histórica, la del fiscal general del Estado. En este 2025 hemos visto cómo Álvaro García Ortiz tiraba del tan usado teatrillo por parte de este gobierno para escenificar una puesta en escena digna de un Goya, mientras era juzgado por el Tribunal Supremo, juzgado y condenado. Con más carbón que regalos para repartir, bienvenidos al último programa de Dando Caña de este año. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a un programa muy especial. Hoy, miércoles 31 de diciembre, miramos el santoral San Silvestre. Por delante un programa que ya les adelanto va a ser más repaso, va a ser más mirarse con ojos de niños pequeños esa Navidad que tanto añoramos, y va a ser, bueno, pues recordar algunos de los momentos, de los muchos momentos que nos han dejado los políticos y también la sociedad a lo largo de este 2025. Un programa de repaso, pero sobre todo un programa hecho con mucho amor, que se lo queremos trasladar, que queremos llevarles este amor navideño hasta sus hogares. Vamos a comenzar, como siempre, eso sí, presentando a las personas que me acompañan hoy aquí en un día tan señalado, en el último programa del año, y no podía faltar Josep María Francás. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues nada, se acaba y empezará otro, ¿no? Y empezaremos. Qué bonito. Antonio Burgueño, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Miguel Robledo, bienvenido. Buenos días. Alejandra Nuño, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Pues un programa, como decíamos, en el que vamos a ir repasando algunos de esos momentos claves, algunos de esos momentos que nos han marcado a lo largo de estos últimos 365 días, y sin ninguna duda, pues uno de esos momentos o una de las imágenes que nos dejó este año ha sido ese apagón que sufrimos el pasado mes de abril, que dejó pues prácticamente todo el país a oscuras, que comenzaba a las 12:33 del mediodía, que muchos nos sorprendían, nos pillaba o bien en casa o bien en el trabajo. Veíamos cómo los semáforos también por completo quedaban sin luz,
Y bueno, todavía hoy en día seguimos teniendo muchas preguntas, muchas dudas de qué fue lo que realmente pasó. El día señalado fue el 28 de abril de este 2025 y, como decíamos, a las 12:32 el sistema eléctrico peninsular español sufrió un colapso sin precedentes que dejó a millones de personas sin suministro eléctrico durante horas. A lo largo de la tarde se fue recuperando esa electricidad, pero hasta bien entrada la noche en ciudades como Madrid o incluso en zonas de la Comunidad Valenciana no llegó esa luz, incluso las telecomunicaciones tardaron en llegar. Volvimos a siglos anteriores donde no existía luz, donde no existía el móvil ni el teléfono para podernos comunicar y tuvimos que buscarnos en cierto modo la vida para intentar seguir con nuestro día a día, aunque como decíamos, por ejemplo, las calles sin luz y sin semáforos fue todo un verdadero caos. Francas, ¿cómo recuerdas este día? Pues lo recuerdo trabajando aquí. Estábamos aquí tan tranquilos, hasta que de tranquilos seguimos, pero se acabó el programa. Porque algo fallaba, no se sabía qué fallaba, algo fallaba y todos para afuera. Y entonces iban veniendo las noticias de que Francia está apagada. ¿Cómo que Francia está apagada? Que Portugal también está. Después resulta que Francia no estaba apagada. Al menos entera y Portugal tampoco entero. O algo sí, algo no. Y lo más alucinante es que sí, claro, habría que volver cada uno donde vivía. Yo vivo fuera de Madrid y no parecía que fuera fácil eso. Porque lo de pegarme 20 kilómetros andando, yo no me veía en disposición, la verdad. Entonces había que comer en algún sitio, todo ese tipo de cosas. Y claro, si no llevabas un euro, que hay mucha gente que no llevaba un euro, pues no tenías ningún futuro ni para comer, ni para coger un autobús, ni para coger nada. Con lo cual, a partir de ahí, creo que lo de tener dinero en el bolsillo, hay gente que ha dicho que le parece bastante importante. Eso es. Alejandra, ¿tú dónde estabas cuando España oscureció? No porque eran las 12:33, pero bueno, en oficinas, en interiores, sí que se nos fue la luz. Yo estaba trabajando en una videoconferencia y cuando se apaga, pues al principio la verdad que ibas a pensar, ¿no?, que no había pasado nada. Y es verdad que cuando yo fui de las que bajé pronto a la calle y ahí empecé a ver el tema. Lo primero, que no tenía nada de dinero conmigo encima, nada, cero. Entonces, bueno, ahí empieza ya, ¿no?, que hay que hacer como el almacenaje de agua, de comida y demás. Yo creo que me pasé, tres pueblos, también os lo digo. Y ahí empecé, pues no sé si es sentido común o esa visión sociológica, porque a la hora, una de las tiendas que teníamos enfrente, las botellas de agua ya estaban vendiéndose a 25 euros, una cosa de estas. Sí. Increíble, que yo no he vuelto a entrar más en esa tienda, por cierto. Y luego, pues las cosas bonitas, ¿no?, de lo que es vivir en una sociedad y de lo que es ser los humanos y la comunidad. Y es ese cariño, ¿no?, y esa ayuda inmediata, que es verdad que somos muy puestos a tener ese pillaje, ese lazarillo que llevamos en el ADN español, pero al mismo tiempo también sacar lo mejor de cada casa. Y luego me hizo mucha gracia también, no sé si os pasó a vosotros, en la fiesta que se montó. O sea, yo debajo de mi casa y todo el mundo salió a tomar cervezas y parecía que estábamos en la Feria de Sevilla. Me llamaba mucho la atención todo eso. Y ahora, bueno, yo me he quedado ya con mi radio analógica, mis pilas, mis velas, o sea, todo el lote. Sí que me lo he tomado en serio y tengo ahora todo previsiones. Antonio, ¿qué estabas haciendo tú cuando la luz se fue por completo en España? Pues a mí no se me fue la luz por estar en un hospital. Ah, mira. Y los hospitales, por lo menos los de Madrid, yo creo que en todos los sitios, la autonomía eléctrica pues está garantizada, incluso hasta para los ascensores y para la normalidad. Ahora, cuando salí a la calle, porque se fue corriendo por el hospital la noticia de que no hay luz, pero la gente no era consciente de que no había luz, porque funcionaban, ya digo, todos los elementos. Pero no, la calle empieza a colapsarse. Algunos empezaron a decir que se tenían que ir pronto, por lo que acaba de decir precisamente José María. Tengo que avisar, tengo que sacar al niño del colegio. Un hospital que tiene 7.000, estaba en La Paz, y con 7.000 empleados,
pues evidentemente, o 7.000 personas, más los que estaban ahí, enfermos, familias, pues imagínense ustedes. Y en la calle, pues como ha dicho Alejandra, un gran festín. Un gran festín que gracias a que era un buen día de primavera. No era un día de invierno donde a las 6 de la tarde, pues cabía esperar que a las 6 de la tarde se va la luz natural y queda la tragedia. Qué suerte tuvimos porque se llega a ser en una época invernal, evidentemente nos dan las uvas de dentro de un rato, nos dan las uvas con muy mala sombra en todo el territorio nacional y sobre todo en las personas, y la tragedia hubiese sido muy gorda. Miguel. Pues mira, estábamos en este plató, estábamos en este estudio y de repente empieza a fallar una cosa, empieza a fallar otra. Recuerdo que Alba dice, que era que presentaba en ese momento, y Alba dice, seguro que ha sido Gaby Serrano que ha tocado un cable. Y de repente empezamos a salir, nos vamos a la entrada de los estudios y empezamos a escuchar a la gente. Claro, empezaba esto como un terremoto, ¿no? En cadena, decir, no, que en Italia no hay, no, que en Francia no, que tengo un vecino que en Portugal tampoco. Decías, bueno, explosión termonuclear, es decir, es el final de los tiempos, ¿no? Pero fíjate, yo lo que recuerdo, con todo ese caos, hacía un día fantástico. Yo recuerdo una sociedad que se desconectó y éramos inmensamente, era todo muy alegre por todos lados. Es decir, los bares que tenían las cervezas las sacaban porque se enfriaban, la gente estaba sin teléfonos, todo el mundo hablaba, jugaban a las cartas, había mucha gente solidaria, luego había algún cenutrio, como me pasó a mí, ¿no? Es decir, que me voy al autobús, lo consigo ir andando hasta Moncloa para coger un autobús hasta donde vivo yo. Y el autobusero subo y me pide el ticket. Y digo, mire, no puedo sacarlo. Es decir, he ido al cajero, no puedo sacar, no puedo tal. Y el tío que no me dejaba subir. Entonces una persona muy amable me dijo, oiga, ¿cuánto cuesta el billete? 2 euros. Los pagó, luego le hice un bizum, pero menos ese caso, yo lo que encontré fue una ciudad fantástica, divertida. Es decir, recordando cómo vivíamos los que tenemos algunos años más, cuando no había ni internet, ni móviles, y quedabas y decías, a las 5 en la puerta del Cine Callao. Y los que estaban, y los que no, pues a la cabina o no venían, ¿no? Yo recuerdo, junto con la parte esa más trágica, pero como un día muy, muy interesante en cuanto a estudio y sobre todo un día de mucha felicidad. Yo os voy a contar, yo me estaba duchando, yo no trabajaba en este programa, trabajaba en Valladolid, entonces tenía un horario diferente y yo me estaba duchando a esas horas y estaba con mi padre, me acuerdo, y de repente el agua caliente se fue porque la caldera dejó de funcionar. Y yo, papá, la caldera que se ha estropeado. Y ya empezamos a escuchar el murmullo de la parcela, y en mi parcela era que los rusos nos estaban atacando. Entonces mi padre y yo como locos porque lo siguiente que nos iban a cortar era el agua, llenando cubos de agua de casa. Y mi padre dijo que yo no iba a trabajar. Y le dije, ¿cómo una periodista? Si nos están atacando los rusos, nos hemos quedado sin luz, ¿cómo no voy a ir? Y me llevó él al trabajo, y sí que es verdad que en Valladolid a las 6:30 ya todo volvió un poco a la normalidad. Pero en mi parcela era que nos estaban atacando los rusos. Pero bueno, afortunadamente no fue así. Fue un apagón que, como decíamos, no sabemos qué pasó exactamente, no sabemos qué repercusiones, si se va a repetir o no, pero bueno, uno de los momentos que nos ha dejado este 2025 ese apagón, y también nos han dejado muchas meteduras de pata de los políticos a lo largo de estos 365 días. Vamos a repasar tan solo algunas de ellas. Este 2025 nos ha dejado muchos momentos, ¿cómo decirlo?, inolvidables. Sí, esos instantes en los que un político abre la boca y desearía no haberlo hecho. Así que aquí vamos a hacer un repaso de los lapsus que nuestros dirigentes han sufrido a lo largo de estos 365 días. Avisamos que en muchos de los casos no creerán que lo hayan dicho, pero así ha sido. Empezamos fuerte. Yolanda Díaz, líder de la precisión lingüística. Bueno, más o menos, quiso presumir de estabilidad y acabó diciendo lo que muchos españoles piensan que es la verdad. Atención a su felicitación involuntaria al gobierno. Usted, que está tan preocupada por la corrupción, y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Pues nada, Yolanda, gracias por la sinceridad. Ni en Nochebuena nos esperábamos un regalo tan grande. Y ojo que la oposición también tiene lo suyo. Feijóo quiso lanzar un mensaje muy serio sobre el feminismo, pero el cerebro le jugó una mala pasada. El feminismo no se practica, señor Sánchez, se
El feminismo no se predica, señor Sánchez, se practica. Está claro que uno no se puede relajar hablando de temas tan importantes y polémicos. Y ahora vamos con la mujer socialista que está acordonada ahora por los casos de corrupción, María Jesús Montero. Ella presume de tener todo siempre controlado, aunque cada vez demuestra que es lo contrario. No tiene nada controlado, incluso el vocabulario. Atención al momento en el que se lía con el hermano, novio de Ayuso. Usted es inspector de la agencia tributaria. ¿Usted no tiene nada que decir del novio de la señora Ayuso? Tanto hablar de corrupción, ¿se estaría acordando del hermano de Sánchez? Entre tanto lío, al final no sabemos si hablaba de un familiar, un amigo, o de que simplemente no sabe ni por dónde le viene el aire para defenderse de los argumentos de la derecha. Que por cierto recordemos que el hermano de Sánchez, el que supuestamente acudía siempre a trabajar, no sabía ni a dónde acudía ni con quién trabajaba. Parece que los fallos de memoria son hereditarios, porque nuestro presidente Pedro Sánchez no se queda lejos de su hermano. Nuestro presidente ha batido el récord Guinness de repetir más la frase "no me consta". Dijo esa frase más de 50 veces en pocas horas. Vamos, que ya no sabes si gobierna un país o un buzón de sugerencias, porque no le consta. No me consta. No me consta, porque no me consta. Yo no tengo constancia de eso. No tengo constancia. No recuerdo. No me consta. Dinero venezolano y con Maduro. No me consta, señoría. Tampoco le consta. No se tiene constancia. No me consta, pero no recuerdo ahora mismo. No me consta. Yo no tengo constancia. A mí que me conste, ¿no? No me consta, señoría. No me consta, señoría. No me consta. No tengo ni constancia de ello. Creo que no. Pero si no te consta nada, pida a los ciudadanos, Pedro, que te lo recuerden. Ellos mismos te harán un Excel. Eso sí, nuestro presidente es muy sincero y reconoció lo que mucha España deseaba oír y sospechaba desde hace tiempo. Admitió cómo el Partido Socialista responde ante la corrupción. Pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos. Aunque si en algún momento de este 2025 se han sentido solos, no se preocupen. Nuestro exministro José Luis Ábalos, que ahora descansa entre rejas, es la persona que más sola se ha podido sentir este 2025. Dicho por él, además. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. El hombre que un día lo tenía todo y ahora dice que está solo. Bueno, en la cárcel por lo menos tiene a Koldo. En ese aspecto su situación incluso ha mejorado. Es posible que todos nuestros políticos se arrepientan de haber hablado en todas estas situaciones porque la mente los ha traicionado o a lo mejor lo ha hecho el corazón. Estamos expectantes por descubrir qué momentos nos regalarán para el 2026. ¿Qué nuevas detenciones conoceremos? ¿Qué casos de corrupción? ¿Nuevos puticlubs o viajes no registrados en el Falcon? No lo sabemos, pero abróchense los cinturones y vamos a por el viaje. Bueno, intentaremos defenderles diciendo que son humanos, que quien tiene boca se equivoca, pero lo cierto es que ustedes no lo han visto porque ustedes estaban viendo esta pieza, esta noticia, pero a Alejandra le ha costado contener la risa. Bueno, es que yo creo que, en fin, siempre decimos lo mismo, ¿no? Si no doliera tanto o si no nos costara tanto, pero el momento de Yolanda fue tremendo y luego las imágenes que nos ha dejado Ábalos son memorables. Yo creo que quedarán y perdurarán para el resto de nuestros días. La camiseta, ¿cuántas veces lo hemos hablado? Yo cuántas veces lo he dicho. La camiseta de Orlando, el marca, el anís, en fin. Y ese nadie, no me queda nadie. Es tremendo, tremendo. No me consta de Pedro Sánchez, también muy comentado en esa sesión, bueno, estaba citado en el Senado dentro de esa comisión de investigación, se le preguntó, quiso que sus gafas también han sido muy protagonistas o fueron muy protagonistas durante todo ese día y sin embargo el no me consta fue el gran protagonista. Sí, no sé si se han puesto de moda las gafas, ¿eh? Si las ha comprado alguien, porque son caritas, Tuvieron creo. Su boom porque además sí, muchos medios de comunicación se acercaron hasta esa óptica, sí. Pero... Lo que yo es que quería, antes de pasar del apagón, una cosa que creo que es importante, es que hubo muertos. Lo digo porque no es anecdótico lo del apagón. Y por esos muertos no ha pagado nadie de momento. Parece que no va a pagar nadie, eso sería grave. Algo peor, no es que no haya pagado nada, es que todavía a estas alturas seguimos sin saber las causas y quién es el responsable. No, bueno, a ver, seguimos sin saber de manera oficial. Casi, los peritos externos han aclarado muy bien qué pasó.
Lo que no aclara muy bien es Red Eléctrica, que es la responsable o parte de la responsabilidad que pasó, ni el gobierno, porque son parte de la responsabilidad. Es decir, 8 meses después, a pero no deja de ser chocante que habiendo muertos, y creo que no son uno ni dos, ninguna fiscalía, ni el anterior fiscal que tuvo que salir por piernas por ser delincuente, ni la actual fiscala, o fiscal, como se quiera decir, lo digo para los de Podemos, para que no desconecten del programa los pocos que nos ven, pues no ha hecho nada. Y me parece que de suyo la Fiscalía tendría que entrar cuando ha habido muertos por una acción no ordinaria y no habitual. Pero, en fin, cada uno con su conciencia, la justicia también. El tema del apagón no tiene ninguna gracia, porque además nuevamente lo que demuestra es la demagogia con la que se gestiona todo lo que tiene que ver con energía y lo opacos que son y lo difícil que, o sea, la poca cabeza que tienen y lo que nos cuesta, claro, ahí está el tema, ¿no? Imagínate la industria en general. El apagón de gracia no tiene nada, pero es verdad que, bueno, pues que fue un día feliz, pues sí, porque estuvimos inmóviles y porque ves, pues eso, el calor de la comunidad, cómo vuelve la solidaridad a pesar, como decía antes, de la picaresca. Y luego lo alucinante del apagón es que cómo tan rápidamente colocaron el mensaje de que, bueno, esto lo veremos en meses, o sea, no tenemos ninguna prisa a daros ninguna explicación y vamos. Bueno, algo peor, acuérdate que empezaron, no, esto las eléctricas. No, esto es el no sé quién. Esto es alguna que entró sin permiso. Ah, pero si usted es el que regula las agujas, ¿cómo que entra sin permiso? Yo, para mí, fíjate, lo peor de todo, o con todo, aparte de no tener la información a día de hoy, es que puede volver a ocurrir. Es decir, que te están diciendo todos los expertos y te lo están diciendo las eléctricas que estamos en picos del 85-95% de la capacidad. El otro día vi una noticia, leía en Burgos, preocupante. Una de estas empresas que se dedica a cerámica, que necesita tener los hornos permanentemente encendidos, porque si se apaga, no solo el arranque es muy caro, sino además se estropea toda la cadena de producción, que iba a haber invertido 15 millones en el polígono industrial de Burgos, que es casco urbano, que está pegado a la ciudad, y que no ha podido, porque en Burgos el nivel de saturación hace que nadie le pueda asegurar que va a tener la continuidad eléctrica. Esa es la tragedia. Entonces, ¿qué vamos a tener? Estamos al borde. Por eso el gas está disparado. ¿Por qué? Porque como ahora tenemos que tener de respaldo las generadoras de ciclo combinado, las plantas de ciclo combinado que viven de gas, claro, el gas, fíjate en qué mes estamos, o sea, en qué meses estamos, el gas se dispara. Y vamos a ver si se produce el apagón. Con el respaldo de las plantas de ciclo combinado somos capaces. Y mientras tanto tenemos Almaraz pensando que hay que cerrarlo y luego Vandellós, es decir, energía nuclear, que hay que cerrarlo. Por cierto, ya termino, energía nuclear que según la Unión Europea, o según la Comisión Europea, es energía verde. Alejandra, es sobre el apagón. Cerramos el tema del apagón y seguimos avanzando. Y que luego sabéis que desde que pasó esto en abril, la luz se ha ido incrementando, el coste. Estoy leyendo aquí que ha habido momentos donde el precio ha subido 450%. O sea, es que la broma... Pero lo que está claro y evidente es que, bueno, esto también en biología ocurre el que cuando la gente dice que le fibrila el corazón o que le fibrila el cerebro o que empieza a convulsionar, la mayor parte de las veces es porque la energía del organismo llega un momento en el que tiene que luchar contra la falta de homogeneidad. Y está claro que lo que habéis dicho es, en el fondo, el que la producción energética española le falta seguridad en la homogeneidad. Y esa seguridad la daban los pantanos y, sobre todo, la energía nuclear. Claro, han ido diciendo, bueno, cualquier cosa puede producir electricidad. Y las placas eólicas producen electricidad y la luz el solar, pero es disarmónica, o sea, no genera homogeneidad. Y esa disarmonía, cuando de eléctrico, y eléctrico es el sistema cardíaco, eléctrico hay en el cerebro,
se fibrila y llega un momento en que se para. O sea, esa fibrilación es lo que precisamente generó el apagón. Y está con toda evidencia que todos los informes acusan a esa falta de potencia energética homogénea para un porcentaje alto de la que se necesita diariamente. Por lo tanto, ha pasado el año como todo lo que ha pasado en España durante este año, como pasó con la Dana. Si es que los problemas que conocemos no se solucionan. Y lo que es también disarmónico es que las lluvias torrenciales, hay zonas donde se producen estos torrentes. Bueno, pues eso es lo que pasó en la luz eléctrica. Francas, seguimos igual. Francas, ya que me has hecho este lío, ¿no? Habíamos sí, pasado te he el echado tema, para me has vuelto a atrás. introducir al anterior. He vuelto atrás, es que los muertos me parecía importante. Sí, es verdad. Vamos a volver a las meteduras de pata, vamos a poner un poquito de humor, ya que has metido esa seriedad, que es cierto que nos tenemos que acordar de esas víctimas por el apagón y que hay que buscar esos responsables y que los responsables paguen por ello. Vamos con las meteduras de pata, ¿qué te parece? Interesantes, pero seguramente hay más, ¿no? Sí, si tuviéramos una cámara para grabar, veríamos que además de meteduras de pata, algunos tienen cosas superiores, ¿no? Que son peor, porque la metedura de pata en el fondo es muy humano, el meter la pata, pero hay cosas ahí más diabólicas. A ver, yo creo que si tuviera que decir quién mete más la pata es la señora andaluza, ¿no? María Jesús Montero. La María Jesús Montero, porque grabándola, viendo cómo aplaude, cómo grita, cómo todo eso, hombre, se te hace difícil pensar en la humanidad muy evolucionada. Bueno, la señora de Igualdad, con sus pendientes de plumas, ha tenido momentos vehementes. El grito famoso. Aquel grito tremendo, no sé si te acuerdas de eso, pero aquello fue... ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Sí, pero fue un día. Bueno, pero es una ministra de España perdiendo los papeles. Ana Redondo. Fue un día, es verdad. Venga, nos vamos a la publicidad, pero antes, rápidamente, ¿quién creéis que ha sido el mejor político en este 2025? Rápido, sin pensarlo. ¿Español? Sí, vamos a centrarnos en nuestro país. Hombre, yo diría que dentro de Abascal. Antonio. Pues yo lamentablemente tengo que decir que Pedro Sánchez. O sea, pero lamentablemente. ¿Pero el mejor? ¿Qué es lo mejor? El que menos mal lo ha hecho. O sea, yo digo el mejor político para sus intereses. Ajá, vale, te compro la idea. Bien. Por aquí, Alejandra, mejor político. Para mí, Abascal. ¿Y Miguel? Florentino Pérez. El hombre capaz de gestionar, o sea, la adversidad, tirar para adelante. Decir, no, yo prefiero centrarme en esta noche tan especial, en todos esos otros españoles, que yo creo que el mejor político es la nación española, que estamos soportando esta situación con estoicismo y no tenemos una representación que está a nuestras alturas. Pues venga, nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí en el último programa de Dando Caña de este 2025. Pues seguimos aquí en directo en Dando Caña y hace unos minutos comentábamos que todavía no hay responsables que hayan pagado por las muertes del apagón y tampoco empieza a haber responsables de todo lo que ocurrió ese 29 de octubre de 2024 con la Dana. Sin duda, uno de los momentos que marcó ese 2024, pues bien, este año lo que sí ha habido ha sido una dimisión por parte de Carlos Mazón y un sustituto, Pérez Llorca. Vamos a repasar todo lo que ha dado de sí la política en la Comunidad Valenciana, sobre todo en este último trimestre del año. Este 2025 se ha cumplido un año de la Dana que arrasó, sobre todo Valencia. Un año después, no han sido pocas las veces que Valencia se ha llenado de personas reclamando la dimisión de Carlos Mazón. Por los juzgados han pasado varias personas relacionadas con este trágico hecho. Desde el dueño del Ventorro hasta el ex jefe de gabinete de Mazón o Maribel Vilaplana, la periodista que comió con él ese fatídico día. Con motivo del primer aniversario, el Gobierno celebró un homenaje de Estado en recuerdo de las víctimas. Un acto al que acudió el presidente del Gobierno, varios ministros, los Reyes y Carlos Mazón. Su presencia no fue muy bien vista por las familias de las víctimas. Todo ello conllevó a su dimisión como presidente de la Generalidad Valenciana. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir
nuevo presidente de la Generalitat. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ante esto, la Comunidad Valenciana se abrían dos escenarios, o la convocatoria de elecciones o la elección de un nuevo presidente. Pero ante esta última opción, el Partido Popular necesitaba un apoyo en concreto, el de Vox. Después de varias reuniones y negociaciones, se llegó a un acuerdo y Pérez Llorca fue nombrado nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Dimisiones, protestas y un nuevo gobierno. El 2025 empezó convulso para la política valenciana, pero parece que termina un poco más tranquilo. Pues un acuerdo entre el Partido Popular y Vox que sí que se hizo firme, que sí que llegó a buen puerto en la Comunidad Valenciana. En otras, como hemos visto, no pudo ser posible. Pero volvemos a señalar, una vez que Carlos Mazón ya ha dimitido, lo cierto es que la gente sigue sin señalar al Gobierno. Parece que toda la responsabilidad de todo lo que ocurrió ese día, de las 230 víctimas, recaía en un único hombre, en el que se ha ido cerrando ese cerco, en el que veíamos cómo ha salido información sobre dónde comió, con quién estaba, el simple ticket del parking de la hora. Se siguen empeñando en cerrar el cerco en torno a Carlos Mazón, pero sin embargo apenas hay responsabilidades contra el Gobierno central. Bueno, es que el relato el Gobierno lo manipuló desde el primer minuto, eso está claro. Ahora aquí hemos sido muy claros y muy rotundos en el programa porque la gestión de Mazón fue nefasta. Que no se pudo hacer peor. Bueno, yo creo que de nuevo, quien no estuvo a la altura fueron los políticos. Es decir, Mazón tiene su parte, que es bastante, y ha sido sometido a un tercer grado, donde donde se llegaba a plantear que cuánto tiempo tardó andando desde el restaurante El Ventorro hasta el parking, y del parking hasta no sé dónde, ¿no? Es decir, chico, me parece una cosa... Y, en segundo lugar, eso por la parte de Mazón, y que, en fin, cometió un error grave, oye, al final lo acabó pagando. Ahora, también todo indicaba que ese error que ha tardado 10 meses o 9 meses, desde el minuto 1, en estas situaciones hay que tener los arrestos suficientes para tomar estas decisiones, y a lo mejor, si lo hubiera dejado a la semana, los focos, el cañón hubiera ido al otro lado. Porque el momento que te ganaron la partida, tú solo tienes que estar justificándote. Cuando la misma importancia, no, más la tuvo todo el entramado en la Administración Central del Estado. Es decir, la Confederación Hidrográfica, el gobierno, la delegación del Gobierno, las propias movilización de las Fuerzas Armadas, de los bomberos, de todo lo que dependió de la Administración Central, fue un auténtico desastre. Pero claro, encontraron a Mazón y además tenía un nombre que rimaba con dimisión, lo lanzaron y eso se convirtió en una bola. Es que además ellos se promulgan como la ejemplaridad, ¿no? La oposición de la ejemplaridad. Entonces es que ahí es que caen en picado, porque aparte es que hubo un momento que durante el año que estábamos asistiendo a una versión casi semanal y iba saliendo en contagotas. O sea, ¿cuántas veces ya estuvo esta señora en los juzgados también, ¿no? Que lo llamaba... O sea, los otros indecentes. Es más, veo por ahí apuntando y seguro que nos van a hablar sobre las infraestructuras que nos han hecho, que pues a día de hoy sigue exactamente igual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que aquí era poner el blanco, ¿no? Y tira, ya está. Y eso lo hicieron fatal. Y además, fatal también lo hizo la dimisión de Carlos Mazón, porque no sé si os acordáis que se anunció el mismo día que comenzaba el juicio contra el fiscal general del Estado. Nos pilló aquí además, por cierto, también, ¿eh? Un día señalado para atacar o para poner contra claro el papel de este gobierno y de un fiscal general del Estado que, sin embargo, se empeñó, porque lo quiso el Partido Popular, con esa dimisión anunciada de Carlos Mazón. Los lunes al sol, eso que suele pasar cada lunes, que pasa algo de manera que Pedro Sánchez consigue aglutinar la opinión pública en algo que lo que ha hecho hoy. Lo que ha hecho hoy. Lo que hizo hace 20 días y lo que hace todos los lunes. Los miércoles también lo hace ahora. Es decir, rueda de prensa, balance del año, etcétera. Sí, pero yo como ya hemos hablado 70 veces de todo eso, y creo que está muy dicho, lo que quería ir un poco más al fondo de decir, hombre, a ver, ¿van a salir de rositas estos señores? Es decir, Mazón, todo el mundo sabe lo que hizo, lo que dejó de hacer, pero sobre todo Pedro Sánchez es el culpable no de no actuar, o diríamos, no de comer fuera de sitio, que por cierto estaba cenando fuera de sitio y no se dignó volver, sino de haber propiciado que no se previera, que no hubiera previsión
sobre lo que pasó y que después no se actuara rápidamente para poder proteger lo que estaba ya a medias. Pero es que hay una señora que es mucho peor que Pedro Sánchez, si es que se puede decir peor, que es la señora Rivera, la cual resulta que como quería ser vicepresidenta de la Comisión Europea, pues se queda entre Bruselas y París preparando aquello y no es capaz ni de acercarse ni de decir absolutamente nada, ni después, porque a día de hoy, 31, no se ha acercado todavía a la cosa esta, ¿no? Entonces, por el momento que eso, yo creo que si una cosa clama al cielo, la otra clama, no sé exactamente, pero me parece que es más bien del infierno. Antonio, te veíamos apuntando cosas para que no se te olvidase absolutamente nada. Bueno, yo, como termino de decir que el año tiene un político en España que es un político, ojalá que termine pronto, pero un político perverso, pero con lo que significa la inteligencia del perverso. Hay un libro, un estudio de Kahneman de pensar rápido, pensar lento. En la Dana, al que el pueblo le tiró piedras fue al señor Sánchez. Barro. Bueno, piedra. Para que no se haga víctima demasiado. Era barro y piedra. Quiero decir piedra. Sí. Bueno, el galgo de Paiporta. Cuando va el rey, el que tiene que salir corriendo, y ahí estaba también el presidente de la comunidad, el que tiene que salir corriendo es Pedro Sánchez. El pensamiento rápido de la población fue acusar a quien tenía la culpa en lo gordo. El pensar lento ha hecho que las manipulaciones y la inteligencia perversa que le mete el señor Sánchez a toda la política de su gobierno es que en ese pensamiento lento él desaparece como culpable, desaparece totalmente y ya no está nada más que el señor Mazón. ¿Y cómo es que la inteligencia llevada y manejada para que nos maneje a los españoles y que reflexionemos en este día último del año de que somos manejados por ese pensamiento lento que sale de un foco de la Moncloa? Es absolutamente imprescindible que tengamos en cuenta que esto es manipulación. Y estamos ante una manipulación constante. En todos los procesos que llevamos dos analizados del año, este es del año anterior, el caso de la Dana, pero sin embargo la importancia que tuvo nos ha ocupado este año, ha borrado de la inteligencia ciudadana y de la inteligencia quién fue el culpable. Y esto es lo que le está faltando a la oposición. Aquí llevo por lo menos yo mucho tiempo insistiendo que durante todo el año la oposición nos ha ido metiendo la imperiosidad de unas elecciones, el que esto va a acabar y termina el año y no se ve que esto pueda ir por ahí. Por lo tanto, estamos ante una situación de que tiene que reflexionar la inteligencia social, la psicología social, tiene que entrar en la oposición, tiene que entrar en el Partido Popular y tiene que entrar en el partido de Vox. ¿Por qué? Porque les saben manejar, porque está la inteligencia de todos los días, está en el otro lado. Es, desde mi punto de vista, uno de los puntos claves de este año que termina. Es que Mazón tenía varias desgracias, pero una desgracia es que era del PP. Si hubiera sido del PSOE hubiera salido mucho más victorioso,
pero siendo del PP se encontró con que, diríamos, todo lo que se chupó el dedo él, se lo chupaba el PP también, para acabarlo de arreglar. Y otra diferencia, que es que en vez de protegerle le dejaron más solo que la una, sobre todo esperando que le quemaran y así no se quemaba nadie más. Y con ese planteamiento pues no se va a ningún sitio. Yo creo que sí, que la simpleza está lo simple está del lado de la oposición y la agudeza, por lo perverso, está del lado de la izquierda habitualmente en este país desde hace muchos años. También es verdad que Pedro Sánchez no ha podido volver todavía por Valencia, por la calle, pero también es verdad que tampoco puede ir por la calle por Madrid y no sé si por Valladolid, pero por algún sitio. Me parece que lo tiene bastante. La ministra Ana Redondo, que es de Valladolid, por la calle tampoco. O sea, lo tienen bastante difícil. Me pienso mucho que por Barcelona, por la calle tampoco, aunque por algunos foros sí. No tengo ni idea. Pero sí, creo que lo tiene muy complicado. A lo largo de este año y de alguna. Sí, pero muy protegido, ¿eh? No, a la calle no va. O sea, está claro que aparecen coches y coches, lo meten en un sitio. Yo no sé si es agradable vivir así. A mí no me gustaría, pero... Él ha aprendido a sobrevivir así. ¿sí? Ha hecho... Hace 15 días lo dijo, ¿no? Decir, oiga, hay que estar el orgullo de ser presidente del gobierno, hay que estar a las duras y a las maduras y por supuesto que merece la pena vivir así. Bueno, pues bien, pues nada. En fin, para el bien de España. Bueno, porque se cree mesiánico, ¿eh? No solo porque él tiene su ego. Él es un personaje egocéntrico, psicópata y maquiavelo. Vamos a seguir hablando de Pedro Sánchez, porque lo que debería haber hecho hoy, un 31 de diciembre, último día del año, que es hacer el balance de los 365 días, pues él lo hizo pues un 15 de diciembre, 15 días antes, como si estos 16 días restantes no hubiesen servido para nada. Vamos a repasar algunos de los titulares que nos dejó ese lunes 15 de diciembre sobre ese balance, o más bien anuncios que él hacía para el próximo año. El acoso y la denuncia no tienen, en el caso de los partidos políticos, un carnet. Pero la contundencia contra el acoso y el abuso sí tiene unas siglas, unas solas siglas, y son las del Partido Socialista Obrero Español. Lo he dicho en otras ocasiones, hemos cometido errores, como todos. Digo todo esto porque, evidentemente, no vamos a aceptar lecciones de quienes votan en contra de esos avances. Cero lecciones de una derecha y de una ultraderecha que siempre se aplican la misma ley, que es la ley del embudo. No vamos a aceptar lecciones, se atreve a decir un presidente del gobierno, en el que más bien, si le hubiesen dado a él varias lecciones, hubiésemos evitado muchas situaciones incómodas que se han vivido durante este 2025 con él como presidente. Se me viene a la cabeza, lo hemos nombrado mucho a lo largo de los programas este año, sobre todo este último tramo, las pulseras antimaltratos, ese cambio que quisieron hacer desde el Ministerio de Igualdad por unas pulseras más baratas y, sin embargo, dejaron durante días a mujeres desprotegidas. Un presidente del gobierno en el que en los próximos minutos vamos a analizar todas esas tramas de corrupción. Este último mes de diciembre, cuando explotaban todos esos casos de supuestos abusos sexuales que se vivían dentro de las filas del Partido Socialista, yo creo que decir no vamos a aceptar lecciones de nada es sacar los colores, ¿no? Bueno, cada cual es como es, ¿no? Y este personaje ya sabemos, probablemente no saque lecciones ni sea capaz de aprender ninguna. Pero lo peor del caso es que no debe querer aprender ninguna. ¿No debe tener? No debe querer aprender ninguna. No, porque para él yo creo que él todo lo hace bien, su partido todo lo hace bien, el gobierno todo lo hace bien. Tenemos una macroeconomía súper buena, aunque la micro, la que nos afecta a todos los españoles de a pie, ya sabemos cómo es. Hemos visto precios de la cesta de la compra durante todo el año cada vez más caros, unas navidades las más caras de la historia. Pero bueno, para él todo está bien y él da lecciones, no recibe de nadie. Pero es un personaje, como decía Arturo Pérez Reverte, profundamente interesante, ¿no? Porque es el primer presidente de la democracia que ha conseguido, es decir, no que la oposición le interrogue a él, sino que él interrogue y cuestione a la oposición. Él es el partido, es el primer gobierno que lo que hace es pedir cuentas a la oposición cada martes o cada miércoles, ¿no? Cuando va al Congreso. Y cuando no, echarnos, al final ya solo nos falta echar la culpa a los españoles, ¿no? Lo cual tiene una capacidad seductora brutal para darle la vuelta, es decir, unida evidentemente a un caparazón
¿no? de tortuga y de Borneo, absolutamente digno de estudio, seguramente de lo que no hay que hacer, ¿no? Pero que esa habilidad es la que no ha sabido, esto es como en el fútbol, ¿no? Con la defensa se cierra mucho y no hay manera, o sea, la oposición no ha tenido la manera de entrar entre líneas para intentar abrir la portería contraria, ¿no? Pero con algo peor, que es que en muchos momentos hemos tenido la sensación de que la oposición, pues como a veces le parece que le pasa al Madrid, ¿no? Que dice, o al Barcelona, ¿no? Grandes equipos que dicen que los jugadores que están abúlicos, que están sin ninguna tonificación, ¿no? y que no lo pelean la camiseta. Y entonces el público, como pasa en los grandes estadios, pasa en el Bernabéu mucho, entonces empiezan a pitar no a Xabi Alonso el entrenador, no, pitan a los jugadores, ¿no? Entonces, claro, eso es lo doblemente curioso, que ha conseguido, o sea, un triple efecto. Primero, absolutamente fanatizar a ministros que tenían una trayectoria profesional que podíamos decir, coño, pues tiene una trayectoria que parece que esta jueza o este profesional, y llega al gobierno y se convierten en unos hooligans. Ha sido capaz de envolver a la oposición en una manta, en una tela de araña, que al final, no, usted es el que tiene que justificarlo, no yo que soy el presidente del gobierno. Y luego ha conseguido mantener una estructura más allá de todo lo que estaba pasando en el resto de España, una estructura mental de argumentario en el que pagamos todos los españoles con los asesores que tienen Moncloa en ese área, que hace que todos los días, es decir, con toda la que está cayendo, y hace 15 días sale en una rueda de prensa y hace balance del año. Y se queda tan tranquilo, vamos, pa' chulo mi pirulo, ¿no? Alejandra. Que de Sánchez yo ya no sé qué podemos decir. Yo creo que muchas veces he dicho esta frase, ¿no? Que es que no lo podemos subestimar, porque al final el plan es ejecutado a la perfección, y no ya cuando está en el gobierno, sino antes de llegar al gobierno ya estaba ejecutándose en ese Peugeot. O sea, aquí se ha pasado todos los límites que podíamos imaginar, y es que aún así seguimos todavía algunos, seguimos teniendo ese momento de shock, ¿no? Y se consigue verdaderamente volver a mover en la silla, ¿no? Y dejarte petrificada diciendo no puedo creer lo que está pasando, pero está pasando. Así que maquiavélico, no sé si se queda corto. Y hasta qué punto esto lo vas a poder reconstruir. El otro día escuchaba a Aznar y decía que esto nos va a llevar muchos años. El agujero económico, el agujero moral, la fragmentación social. Ha conseguido poner incluso, ¿no?, las colectivos, los diferentes generaciones, unos en contra de los otros. O sea, yo creo que ya no queda más, pero bueno, en esa división evidentemente es muy rentable, extremadamente rentable. Vamos con otra ronda rápida de preguntas. Alejandra, ¿qué pides para el 2026? Uy, a ver, me tengo que concentrar. Yo le pido valentía para entrar en discursos incómodos y ser valientes para romper tabúes que tanto necesitamos en España, y pido esos líderes valientes que por fin pongan orden y consenso en el país que falta nos hacen. Pido solidaridad, mucha solidaridad entre generaciones, que no puede ser que perdamos ese sentido, ¿no?, de la vida a medio largo plazo, y parece que vivimos en el momento, que probablemente por situaciones estructurales como pueden ser las pensiones, pero sí que es verdad que esto empieza a hacer mella entre generaciones y tenemos que recuperar esa visión solidaria que existía, por ejemplo, con las propias familias. Pido una vuelta a esenciales y al reequilibrio, a que se equilibre la balanza, porque esto se nos fue de las manos, y en algún momento estuvimos hablando de que ahora los belenes, ¿no?, son de gnomos, porque tenemos tantos complejos que no podemos poner ni siquiera a una virgen y a un niño, ¿no? En fin, y yo verdaderamente sonará cursi, pero creo que pido dulzura y amor y soñar una vida bonita. Yo quiero soñar una vida bonita, y ahí creo que tenemos mucho que hacer. En el no ruborizarse, pero sí, ¿por qué no? Y volver al cortejo y a una serie de pasos que no hay que perder y que hay que disfrutar. Así que todo eso. Una romántica, Alejandra. Di que sí. Antonio, ¿qué pedimos para el 2026? Pues yo lo tengo muy claro, una nueva transición. Es decir, tengo clarísimo que en los 83 años que tengo
pues tenemos que contar desde el 75 al 79, ver que el pueblo español tenía capacidad para renovarse, para resucitar y para convertirse en un pueblo que es lo que le corresponde. Y yo le pido a la juventud, que es la que tiene que hacer la nueva transición, le pido que salga a la calle, que salga dispuesta a cambiar lo que tiene que cambiar y que transicionemos hacia una nueva sociedad. Esta ya está muy envejecida. Miguel, un deseo para el 2026. Que no perdamos la alegría de estar vivos, de pertenecer a la nación española y sobre todo la esperanza de que estamos más cerca del final, ¿no? Del final de una etapa de 7 años que ha sido terrible para los españoles y que ha arrasado o ha intentado arrasar gran parte de la esencia que no se va a modificar. ¿Y Francas? Voy a ir a donde... Muy bien. Salud, trabajo y alegría para cada uno. Pues nosotros hemos salido a la calle y les hemos preguntado a ustedes cuáles son esos deseos que piden con tanto anhelo, con tanta ansia para el 2026. Vamos a pedirle que los políticos todos, de todos los colores, sean consecuentes y se ganen su salario con el sudor de su frente. Pues la verdad es que no tengo nada especial. Salud, libertad y amor. Dios mío, ¿qué le voy a pedir? Bueno, evidentemente, lo más importante para todos es la salud, que siga buena, tanto mía como para toda mi familia, eso es muy importante para todos nosotros. Que haya paz en el mundo, sobre todo. Y podría decir algo político, pero no lo voy a decir. Si me quiero quedar en Madrid, si prefiero volver a mi casa. Eso es lo que le pido al 2026, un poquito de claridad. Que la gente aplique una cosa muy difícil en estos tiempos, que es el sentido común. Pues yo pido para este 2026 que los contertulios que me acompañan en esta primera mesa especial en el programa de hoy me sigan acompañando el próximo año. Nos vamos a ir a publicidad, pero me voy a despedir de 3 de las 4 personas. Muchísimas gracias por este año, tanto a Miguel como a Alejandra como a Antonio. Os espero el próximo año para seguir dando caña todos juntos desde aquí. Que paséis muy buena noche y feliz salida y entrada del año. Feliz año nuevo. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos, pero con nuevos tertulianos. Pues seguimos aquí en Dando Caña, aunque eso sí, con nuevos tertulianos que me acompañan para esta última hora del programa, este último programa del 2025. Víctor Manuel Seligrat, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Con qué te quedarías tú en este 2025? ¿Qué destacarías? Hemos estado nosotros hablando del apagón, por ejemplo, que ha sido uno de esos momentos llamativos. En lo que a mí me afecta, yo me quedaría con muchos temas de apagones, pero dentro del ámbito de lo que yo más vivo, tengo vocación y más sufro y disfruto, entre comillas lo de disfrutar, que es el mundo del derecho, que a veces está muy torcido. Yo me quedaría mucho con esa faceta y con muchas cuestiones que pueden ocurrir y que posiblemente tengan que ocurrir. Pero yo no soy vidente, soy evidente. Por eso entiendo que desde ese punto de vista veremos cómo se va desarrollando todo. Y espero, Natalia, que tenga un poquito más de tiempo para extenderme en esta primicia de mis palabras, que como siempre hago encantado, y deseo ya, para que no, si no me da tiempo, un feliz año a todos los televidentes de Dando Caña de la televisión en Toro. No, ya te tengo que dar tiempo luego para que nos expliques este pequeño gancho que nos has dejado. José Ramón Riera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y ante todo, feliz Nochevieja. Es decir, y casi ya podemos también aprovechar para decir feliz año nuevo, ¿no? Lo podemos decir también. Perfecto. ¿Con qué te quedas de este 2026? Hombre, a mí me encanta... 2025, que me adelanto ya. A mí me llama muchísimo la atención el magnífico ejemplo de machismo que ha dado el Partido Socialista, que está demostrando perfectamente de que de ser feminista no tiene ni un pelo, porque son auténticos machos ibéricos, pero en el Partido Socialista. La verdad es que el machismo que en estos momentos ha demostrado el Partido Socialista es lo que más me ha llamado la atención de todo el año. Y Marcos de Quinto, bienvenido, buenas tardes. Bien hallado. Cuéntame, este 2025, ¿por qué ha sido especial? Bueno, ha sido especial porque es la implosión del Partido Socialista. Es decir, ha estallado por dentro, no es que haya sufrido ningún ataque externo, sino que ha estallado por dentro y bueno, ahora veremos en el 2026 pues, los resultados de esa implosión.
Francas, a ti no sé si te había hecho yo esta pregunta. No me acuerdo, pero lo que no había hecho yo es felicitar a la gente el final de año y el año que viene. Entonces, por si las moscas, dando un programa, por si la liamos y todos se han adelantado, yo también aprovecho para felicitar me estás a ti y al adelantando. resto. Aquí tenemos un guión que se nos está yendo para Ya, todos pero los como lados. han dicho todos, no quiero quedarme yo al margen, porque a la hora anterior no lo hemos dicho eso. No, pero es que igual eso era Y se han ido, final, pobrecitos, ¿no? si no han dicho nada. Bueno, pero tú vas a estar aquí conmigo. Por eso hasta que el yo final. lo diré, pero Te has ya adelantado, así que... no quiero adelantar por si me lío solo. Por si te lías solo. Que los santos inocentes fueron hace unos días. Sí. Quien se ha liado mucho y precisamente con la corrupción ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Todo un sinfín de tramas, de mordidas, de amaños que nos va a intentar detallar en los próximos minutos mi compañera Alba Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos, porque es todo un personaje, podríamos decir, Pedro Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, la verdad que todo gran año televisivo necesita su especial y en 2025 no íbamos a ser menos. Entre balance de curso político, balance económico del país, balance de si cumpliendo se cumple o no. Hemos decidido traer un pequeño resumen de cómo es realmente el balance político de un curso como ha sido este tan intenso. Entre maletines, billetes y sobres que no precisamente eran felicitaciones de Navidad, los españoles no hemos dejado de hacer cuentas para llegar a fin de mes, mientras que nuestros políticos iban sumando nombres a las líneas de las investigaciones de la UCO. Si observamos el mapa mundial de la corrupción, España ha vuelto a superarse. Según los datos de Transparencia Internacional, organización de referencia a nivel global, España aparece aquí, bajo la lupa, con una puntuación que vuelve a situar al país lejos de los estándares de las democracias más transparentes. No es opinión, es un indicador internacional que mide la percepción de corrupción en el sector público. Somos el número 46 de 180 países que han sido evaluados. Es más, este año hemos ascendido 4 puestos con respecto al año anterior. Y no, en este caso subir de nivel en esta escala no es una buena noticia. ¿Se imaginan ustedes por qué habrá podido ser? Si fuera una serie tendría universo propio. Ábalos, exministro de Transportes, procesado y en la cárcel. Koldo, el exasesor del ministro José Luis Ábalos y también procesado y en Soto del Real. Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, número 2 del presidente Pedro Sánchez, en la misma situación que en los mencionados anteriormente. De cerca le sigue Víctor de Aldama como presunto comisionista, intermediario entre empresas y cargos públicos. Y por supuesto, no podemos olvidar el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno que lleva siendo investigada meses por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Aunque tampoco podemos olvidarnos de David Sánchez, el hermano del presidente, cuñado de Begoña, que también se quiso apuntar a este carro de titulares y se las verá con la justicia allá por 2026 por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Aunque si bien es cierto que el llamado Coldoverso ha copado titulares, portadas y buena parte del debate político durante meses, otra de las grandes tramas de este 2025 ha sido la de la fontanera del PSOE, Leire Díez, asesora y exdirectiva vinculada al PSOE, que ha estado presente en varias investigaciones judiciales y sumarios de la UCO por haber cometido presuntamente cohecho y tráfico de influencias. Vamos, un año que para muchos políticos el regalo no ha sido precisamente un regalo de ilusión, porque bajo el árbol vemos nombres conocidos, escándalos repetidos y una sensación que cada vez está más extendida, que la corrupción sigue saliendo demasiado barata. Porque en esta Navidad política el carbón no es simbólico, ahora es institucional. Muchísimas gracias, Alba. Sin duda, un año en el que más de un político se merece ese carbón y, sin duda, bueno, pues Pedro Sánchez y todo lo que le rodea pues deberían tener el próximo 6 de enero un poquito de carbón al lado de su zapatilla en el árbol. Hombre, algunas lechugas, algunas chistorras, unos soles, tampoco le vendría mal porque parece ser que es lo que más se lleva de moda, ¿no? Tienen muchas, ¿eh? No, pero hombre, hay que poner en el arbolito de Navidad o en el pesebre llenito de folios, de chistorritas, y algunas lechuguitas, es decir, para demostrar, es decir, que desde la corrupción se maneja, se produce, se lleva, se dirige desde la Moncloa. Marcos, ¿qué balance hacemos de este Partido Socialista, de este Pedro Sánchez y de todas las causas abiertas que tiene? Lo que ha quedado claro en esta legislatura es que
nunca ha habido un proyecto político para esta legislatura porque en ningún momento ha habido un presupuesto. Entonces, si no hay presupuesto que apoye un proyecto político, quiere decir que no hay proyecto. El único proyecto, y creo que le ha quedado claro a toda la gente, y espero que a los pocos que siguen todavía votando al Partido Socialista, es lo que Sánchez pretende, que es, primero, mantener la llave de la caja, lo cual le permite hacer enjuagues entre distintas partidas para controlar lo que es la caja, le da igual los presupuestos, y lo siguiente, controlar las instituciones para, de alguna manera, garantizar su impunidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque mientras ellos estén controlando instituciones, controlando presupuestos, pues por ejemplo controlan las fuerzas y cuerpos de seguridad, controlan los medios para que no haya investigaciones para ellos. Si existieran investigaciones por parte de la Fiscalía y tal, pues bueno, pues tratarían de anularlas. Han reducido el delito de malversación. Están tratando de que las instrucciones ya no las lleven los jueces de instrucción, sino los fiscales que ellos controlan. Están tratando, por si acaso la acusación popular iniciara un procedimiento, pues también anular esa posibilidad. Y luego solamente les queda que en caso hipotético de que finalmente alguna de las personas que conformen esta banda pudiera ser encausada, pues les queda el Tribunal Constitucional para anular todo el procedimiento y en ultimísimo caso le queda a él la capacidad del indulto. Por lo cual, eso es su proyecto, mantener la llave de la caja y conseguir controlar las instituciones para lograr la impunidad. Eso es todo el proyecto socialista y por eso digo que ha implosionado y yo creo que ya se ha terminado. Francas. Voy a intentar ser muy breve, pero probablemente simple, pero no es malo. Si os acordáis, hace unos años se decía que los venezolanos les habían dicho que cuidado, que se parecía a Venezuela a Cuba, y decían, no, eso no es Cuba. Y se nos empezó a explicar que en España podía pasar lo mismo, y parecía increíble. Parecía increíble que España evolucionara como puede haber evolucionado Venezuela. Pues que sepamos que nos hemos quedado a las puertas. O sea, si se cumplieran los deseos, que además nos ha dicho Marcos ahora mismo, si se cumplieran los deseos del proyecto político que tiene Pedro Sánchez, que en el fondo serían la ley Bolaños en el tema de la justicia, lo de Venezuela y lo nuestro sería absolutamente igual. Igual, sin ninguna puñetera diferencia. Con una cosa que todavía, digamos, que Pedro Sánchez ha superado a la panda de gorilas que tienen en aquella zona mandando. Que es que ellos necesitaron hacer unas votaciones para hacer una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. Y aquí no hemos necesitado esto. Simplemente hemos necesitado que el presidente del Tribunal Constitucional estuviera dispuesto a hacer lo que se le dijera para que eso fuera una constituyente sin más problema. Con lo cual ha interpretado la Constitución tal como le ha dado la gana y menos mal que se está acabando el tiempo. En teoría tendría que estar yéndose ahora mismo. Pero parece que el PP va a forzar la máquina para que no se vaya con un argumento que yo no he entendido, que es que se cueza en su propia salsa. Bien, si se cuece él no me preocupa, pero si nos cocemos todos, el PP tendrá que correr delante mío porque yo iré detrás con una buena... ¿En la San Silvestre? En la San Silvestre y en la San Antonia, vamos. El día 1, 2, 3 de enero, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Con un garrote vil. Vil no sé si será. Lo que será vil es la corrida. Pero escucha, ¿vas a correr la San Silvestre o no? Yo como corra esto no corro ninguna más. Nadie. Poco deportistas. Luego hablaremos de propósitos, a ver si hacemos un poquito más de puedo andar a la San Hombre, Silvestre. Yo si permitieran ir en moto en la San Silvestre, yo lo haría, pero es que es una discriminación a los que somos moteros que no nos permitan correr la moto. Yo, como saben Natalia y todos los que estáis aquí, tengo un problema de cadera, pero sí soy... Que se resolverá pronto. Espero que si Dios quiere y el médico quieran, sí. Pero sí que en este caso me gusta el deporte, es fundamental para la cabeza, sobre todo para aguantar determinadas cuestiones, disgustos, y también para tener ilusión, que yo quiero transmitir desde Dando Caña, desde esta televisión El Toro, al margen de todas las movidas, quiero transmitir ilusión a todos los televidentes y a todos los españoles y españolas para este nuevo año. ¿Y por qué digo esto, si tú me lo permites, Natalia, expresarme un poquito más? Hemos hablado de la palabra intensidad. Yo creo que este año 2025 ha tenido mucha intensidad y va a tenerla también en el 2026, porque hemos dejado o están en marcha investigaciones y tendrán que desarrollarse lo que son los correspondientes plenarios, los juicios orales y sin perjuicio de las prácticas de diligencia.
Yo creo que en esa intensidad es fundamental que los partidos políticos todos salgan de su mediocridad. Si en este momento, y lo digo con el máximo de los respetos, pero con toda humildad, pero firmeza, no quiero decir más la palabra humildad, porque si no José María Franca se enfada conmigo. Es evidente que si estamos aquí mucho es porque se le ha permitido a determinado personaje político, que es actualmente el presidente de gobierno, el llevar a cabo esta situación, de los cuales incluso propios miembros de su partido político, Partido Socialista Obrero Español, no están a su favor. Por lo tanto, esa intensidad tendremos que verla en el año 2026 en muchas facetas, y en esas facetas también en la intensidad política de la oposición. Se me caen los sombrajos cuando escucho muchas veces las palabras de Pedro Sánchez y del resto de los políticos contestando al ese tú más y yo dejo de hacer o dejo de más de hacer. Dejémonos ya de tantas palabras y demostremos al pueblo español la verdad, la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Programas. No hay programas políticos, me digan lo que me digan. Como ha dicho muy bien Marcos antes, ¿qué presupuestos tenemos? No hay presupuestos. Por lo tanto, es otra intensidad para el año 2026. Es fundamental. Repito, yo no soy vidente, intento ser evidente. Y ya termino, Natalia. Pero dentro de esta breve exposición quiero que haya intensidad honesta, legal y fuerte para que salga adelante todas las personas que se encuentran en una posición débil e injusta, que haya intensidad política, jurídica, económica y de salud, que es fundamental. Me ha encantado lo de no soy vidente, pero soy evidente. Me ha gustado, ¿eh? Muchas gracias, No lo había escuchado nunca. Si es de cosecha propia, me ha gustado. Sí, lo es. Vamos a lo que suelto alguna otra cuestión y entonces sería... Yo siempre digo cosas que oigo, como vosotros, de personas inteligentes, pero ya con los años la memoria me falla. Tiene que ser en ese momento, porque no es lo mismo ser director de fábrica que ir directo a África. Son conceptos distintos también. Hemos vuelto a salir a la calle para preguntar por los propósitos que piden los españoles o que se proponen los españoles de cara al 2026. Yo aquí decía, hacer más deporte a esta mesa. Vamos a escuchar qué opinan ustedes. Tener una vida mejor, tener una vida llena de amor y ganar más dinero. Yo dejar de fumar, desaclarar un poquito qué espero de la vida este próximo año. El propósito siempre es hacer más ejercicio, ¿no? Seguir haciendo las cosas que hago habitualmente. Y este año sí, me voy a poner en serio y voy a cuidarme. Bueno, mi propósito es que me mudo de España a trabajar, entonces, bueno, pues que vaya todo bien. Yo leer un poco más. Que todo siga bien desde el punto de vista, digamos, económico. También me quiero sacar el carnet de conducir. Es cuidarse un poco más, ir al gimnasio un poco más, pero no muchos tampoco. Llega un nuevo año y el rollo, todo el mundo, pues voy a hacer más ejercicio, voy a mejorar como persona, voy a dejar de fumar, voy a hacer no sé qué. Al final ni la mitad de gente lo hace, pero por lo menos lo que cuento es la intención. Pues Marcos, cuéntame, ¿cuál es tu propósito para este 2026? Pues bueno, seguir en la lucha, porque yo creo que incluso si se adelantaran las elecciones y perdiera el gobierno Pedro Sánchez, creo que hay que seguir luchando, porque creo que hay tanto trabajo que hacer, tantas cosas que desmontar, que va a haber un montón de tarea por delante. Y bueno, yo a través también de mi sociedad de Pie en Pared, pues bueno, vamos a tratar de ayudar en lo posible a desmontar lo que ha sido todos estos años de retraso para la sociedad española. Francas. No sé, pero es que lo peor que podía ocurrir es que hubiera cambio de gobierno y se hiciera realidad aquella frase de distintos perros con los mismos collares. O los mismos perros con distintos collares, que nunca sé cuál tiene más sentido que otra, porque eso ya lo hemos vivido. O sea, si vamos a tener un Rajoy 2, madre mía, que con eso no adelantamos nada. Y no sé quién ha dicho aquí antes que era muy difícil lo que había dicho Aznar, creo que alguien ha dicho, ¿no? Que lo que nos queda serán años y años y años. Hombre, depende de la voluntad política. Claro. Peor que Argentina no estamos. Sí. Y en Argentina en pocos días se resolvió, pero simplemente porque hubo alguien, bueno, se resolvió es un decir, se está resolviendo, ¿sí? Pero al menos puso inmediatamente las bases. Hay otro ejemplo probablemente más claro, que es Trump primera legislatura, Trump segunda legislatura.
Bueno, en la primera legislatura Trump poco cambió porque no se enteraba de la fiesta, que casi nada. Esta vez se ha dado cuenta que si no se entera de la fiesta no cambia nada y ha ido a toda velocidad. Pues yo espero que el nuevo que venga en España, que desgraciadamente creo que no será otro que Feijóo, y espero que esté bien cogido por las orejas, por no decir por los pies, por otra persona que es Abascal, haga que corra, que vaya a toda velocidad y que no espere los últimos años, sino que la primera semana, el primer mes y el primer año de la vuelta a este país como un calcetín, porque si no, no hay quien lo aguante. Eso que dices, Francas, tienes toda la razón. Es decir, cuando se está hablando de qué proyecto es el que va a haber, porque de hecho hay que tener en cuenta que ideológicamente hay una gran convergencia entre lo que es Partido Popular y PSOE, porque ambos apoyan el Pacto Verde, la Agenda 2030, la ideología de género, hasta hace muy poco estaban apoyando la manga ancha con la inmigración ilegal, etcétera. Entonces, lógicamente, puede haber un cambio de caras. Un cambio de caras, eso sí, se supone que sin corrupción y se supone que con mayor respeto a las instituciones, pero con políticas más o menos similares. Y aquí lo que hay que decidir es si queremos solamente un cambio de caras para ver quién va a dirigir las mismas políticas con mayor honradez, por supuesto, yo eso se lo otorgo a Feijóo, o cambio realmente de políticas, que eso es realmente lo importante. Porque aquí el problema... yo creo que no es el sanchismo, el problema es el socialismo. Y el socialismo yo creo que no se le combate con socialdemocracia. Al socialismo no hay que combatirlo con socialdemocracia, hay que combatirlo con libertad y con ideas de libertad. Y lo que tú comentabas, es decir, se necesita un programa. El programa, ¿qué programa hay? Y lo que tiene que haber es primero un programa de desregularización, es decir, cuáles son todas las leyes que de manera inmediata, como hizo Donald Trump con las órdenes ejecutivas, cuáles son las primeras 100 órdenes ejecutivas, con lo cual vamos a desmontar todo este entramado al que nos ha hecho llegar Pedro Sánchez. Y eso tendría que estar absolutamente claro. Y hacerlo corriendo. Totalmente. Y has vuelto a Venezuela sin querer, Totalmente. supongo, porque en Venezuela también te dicen desde hace años que del socialismo no se sale con más socialismo. Esta frase la usan ellos continuamente para decir que según qué partido fuera, o sea, cuando había ganado Capriles, cuando había ganado todos esos, no se iba a ningún sitio porque era casi lo mismo. Os voy a dar otra oportunidad en los próximos minutos porque yo os he pedido vuestros propósitos más personales. Yo, por ejemplo, diría dejar de comer azúcar. Me lo propongo para el año 2026. Sabéis que esto va a quedar grabado, que vais a decir, yo voy a ir a apuntarme al gimnasio y dentro de un año seguiréis sin haber pisado el gimnasio. Entonces os voy a dar otra oportunidad en unos minutos porque ya tengo preparada a mi compañera Marien Vallejo, porque nos va a hablar sobre los líos que no solamente ha habido en la política nacional, sino también en algunas comunidades. Ahora nos vamos a centrar en la comunidad de Andalucía. Marien, muy buenas tardes. Así es, Natalia, muy buenas tardes. Este año lo podemos calificar como el de los líos políticos, pero más allá de los nacionales hay una comunidad que, sobre todo en estos últimos meses del año, se ha visto envuelta en algunos, Andalucía, sobre todo con la crisis de los cribados de cáncer. Allí todas las mujeres de entre 49 y 71 años deberían recibir por correo una citación para realizarse una mamografía cada 2 años a método de prevención. Una vez hecha, existen 3 posibles diagnósticos: negativo, positivo y lesión posiblemente benigna o resultado no concluyente. Sin embargo, en este último caso, las mujeres no siempre han sido informadas y es aquí donde se ha desatado la polémica. Meses después, pese a no estar informadas, esas mujeres aseguran que recibían otra cita para revisar la lesión. Según denunciaron, se han sentido desatendidas durante este año por el sistema. De hecho, llegaron incluso a conocerse casos de tumores que se habían desarrollado entre cribado y cribado. La Junta de Andalucía, al hacerse esto público, tomó medidas y la primera de ellas fue la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Sanidad. Esta tarde he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. Una mujer que ha dedicado toda su vida a la sanidad y el último año al servicio público en una de las responsabilidades políticas más difíciles que hay en toda España, que es dirigir el sistema público de salud más grande que hay en España, que es el de Andalucía. Lo difícil de entender es que hayan tenido que ser las afectadas las que adviertan del problema. No hay excusa. Otros quizás las pondrían. Nosotros no lo vamos a hacer. Actuamos. Tras esas primeras denuncias que venían sobre todo de la asociación AMAMA, el SAS detectó que había 2.000 mujeres cuyas mamografías habían arrojado resultados no concluyentes. El 90% de esos casos se localizaban en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. Por este motivo se produjo también la dimisión del jefe del servicio de radiología y de la coordinadora de cáncer de mama de ese mismo centro.
Todo esto provocó que el gobierno de la Junta reforzase el programa no solo de cáncer de mama, sino también del de colon y el del cuello de útero. En esos programas se anunció que se iban a invertir 100 millones de euros y que se iban a contratar a 705 nuevos profesionales. Y esta es sin duda que ha sido la gran crisis a nivel nacional y también de la Junta de Andalucía respecto a un gobierno del Partido Popular. Muchas gracias, Marien. Sin duda, una problemática, una situación que no se puede dejar pasar por alto, como fueron todas esas mamografías, todos esos cribados que se dejaron de hacer, José Ramón. Un gran error. Es decir, el gran problema es que cuando se producen este tipo de errores, lo que hay que hacer es actuar inmediatamente, una vez que se detectan, tomar las medidas. Se han tomado medidas con retraso. ¿Se han tomado las medidas correctas? Sí, o sea, si se va a meter más dinero, se van a meter más profesionales. Sí, la pena es que hayan tardado tanto tiempo en saber reaccionar. Como siempre, los políticos, es decir, solo reaccionan cuando les explota el problema, es decir, en las manos, en lugar de, en cuanto lo detectan, en lugar de taparlo, inmediatamente poner, es decir, en los medios y buscar las soluciones de forma inmediata y asumir, lo mismo que ha asumido, pero muchos meses después, el que se han equivocado, haberlo asumido en el mismo instante que los has detectado y no esperar a que sean las propias afectadas las que tengan que levantar la mano y decir, oiga, no, mire, mire lo que está pasando. Esto es exactamente lo mismo que los acosos del Partido Socialista. Se han tapado y en lugar de tapar, si lo hubiesen resuelto desde el primer momento que sabían que Salazar estaba acosando o que el alcalde de Torremolinos estaba acosando, si inmediatamente que se denuncia hubiesen tomado medidas, no hubiesen llegado a esta situación. Y esto es exactamente lo mismo. Los políticos tienen que empezar a pensar que como seres humanos se pueden equivocar, se cometen errores, pero que al detectarlos lo que hay que hacer es, en lugar de taparlos, tomar las medidas inmediatas, no esperar, porque vamos a ver, todos sabemos cómo funcionaba el que fue presidente del gobierno, el gallego. Si no hago nada, lo mismo esto pues se termina diluyendo en el tiempo. A mí me enseñaron muy bien en la General Electric que tapar un problema no servía absolutamente para nada. Tienes un problema, atácalo, resuélvelo y busca los medios. Y cuanto antes lo hagas, muchísimo mejor. Víctor Manuel. Bueno, yo en primer lugar, si me permites, voy a hablar de los deseos para este nuevo año que comentabas anteriormente. Yo desearía, voy a ser muy concreto en este caso, pero muy amplio. Desearía salud, dinero, libertad y amor. Dime que me quieres y que sea verdad. Esa es lo que yo desearía en primer lugar. En cuanto al tema del Partido Popular que estamos comentando, de lo que ha ocurrido, yo entiendo que los políticos, sea de la ideología que sea, tienen que dar la cara, resolver los problemas, no esconderse. Y si han cometido algún error que raya en la negligencia, que respondan de sus hechos ante donde sea el organismo correspondiente. En cuanto a esa libertad, ya voy a ser breve, Natalia, pero quiero decir algo más. Dentro de esta libertad de expresión que siempre me ha dado en las posibilidades que he podido intervenir en el año 2005 en este canal televisivo El Toro, en Dando Caña, bajo esa premisa de libertad de expresión, he de manifestar, persona como yo, que soy apartidista, no apolítico, apartidista, que creo, con el máximo respeto de las opiniones de mis distinguidos y estimados contertulios, que creo que no es lo mismo el sanchismo que la socialdemocracia. Por lo tanto, creo que bajo esa premisa, que además creo, valga la redundancia, que en mis muchos años he podido ver determinados hechos como políticos que no han sido perfectos, pero como Felipe González, Alfonso Guerra, Tierno Galván, Olof Palme, Willy Brandt, creo que han sido socialdemócratas que no han tenido determinadas actuaciones que estamos viendo de lo que es el actual presidente de gobierno español, el señor Sánchez. Por lo tanto, y ya termino, Natalia, porque no quiero extenderme, entiendo desde el punto de vista de mi opinión, de hechos y de historia de lo que yo he vivido en mis muchos años, que no es lo mismo, respetando la opinión del resto, aunque nadie tiene la posesión de la verdad, ni siquiera los jueces, puesto que pueden ser recurridas sus resoluciones y pueden ser modificadas por otro tribunal, en este caso creo que no es lo mismo. El sanchismo que estamos viviendo con una socialdemocracia de la que yo he vivido en mis años. Marcos. Sí, no, yo volviendo a lo que comentabas de
Andalucía, simplemente notar que la profesión más agradecida que existe en este país, en España, es la de político. Porque tú la verdad es que nunca tienes responsabilidad alguna. Es decir, tú puedes hacer cualquier cosa y no pasa nada, como mucho te cesan. Sería interesante saber la gente cesada si va a encontrar trabajo rápidamente en otra comunidad, en otro puesto político o en otra situación, porque creo que sería momento de seguirlo esto con un poquito más de detalle, porque de alguna manera los políticos entre todos ellos se cubren, dicen los hemos cesado, bueno, han dimitido, como eufemísticamente ha hecho Moreno Bonilla aquí, pero de alguna manera en su propio discurso se da cuenta de que él ha dicho que es inaceptable, les habrá invitado a irse, pues bueno, seguir un poco dónde van a refugiarse. Y en cualquier caso, comentar que buenos deseos para el próximo año. Yo sí los tengo, y yo lo que sí desearía que no llegara carbón a las agrupaciones del Partido Socialista, sino que les llegara bromuro, que creo que están más necesitados de eso, por lo menos sus compañeras de partido estarán deseando que tomen un poquito más de bromuro sus compañeros hombres. ¿Puedes explicarlo? En la mili se daba bromuro a la gente joven. Es que la mili ya no existe, y entonces el bromuro que se daba en la mili no sé si era precisamente para que no se excitaran excesivamente los reclutas jóvenes. Sí. La llamada cosa mañanera ni cosa nocturna. Y en cualquier caso, respondiendo a Víctor Manuel, yo creo que hay un poco también de leyenda sobre ese tema de la socialdemocracia, de Felipe González, porque no hay que olvidarse que en los momentos de Felipe González, aparte de haber habido una grandísima corrupción, que fue lo que al final llevó al desastre al Partido Socialista de Felipe González, también hubo encargos de asesinatos a españoles, porque tuvieron grupos armados como el GAL que asesinaron a españoles, algunos de ellos inocentes porque se les fue de las manos. Por ejemplo. Sí. No, a ver, pero bueno, es eso que digo aquí, que al final acabamos idealizando, claro, yo estoy de acuerdo, son distintos, pero no idealicemos a los que han utilizado el asesinato político. Nadie hay perfecto en una gestión. No, hombre, pero que el asesinato. Yo entiendo sí, que no pero que el asesinato, comparar, crear escuadrones de la muerte en España, historia del PSOE, tendremos un problema, porque fíjate que ahora mismo la historia del PSOE de Pedro Sánchez no es peor que la historia del PSOE de Largo Caballero, por poner un ejemplo. Bueno, no es peor. Eso ya es, entonces, pero claro, tú no habías nacido en esa época, pero sé leer. Entonces, podemos pensar que estamos que vino un PSOE idílico. No, pero si es que yo no hablo de PSOEs idílicos, ni de PP idílicos, ni de Vox idílicos. No, yo hablo de que el PSOE no ha cambiado mucho. Se puede poner un cierto paréntesis en Felipe González, pero no precisamente en el tema de la corrupción, que no fue más suave que la que hay ahora. Es la misma. Ahí caía la Guardia Civil, ahí caía la Cruz Roja, ahí caía el BOE, ahí caía el Banco de España, ahí caía todo. En eso no podríamos decir nada. Podríamos decir que Felipe González igual sí que entendió que gobernar es gobernar más bien para todos y no levantar un muro. Ahí sí que yo estaría dispuesto a pensar que no siempre levantó el muro, no siempre, cuidado, porque el primero que se carga, diríamos, la separación de poderes es Felipe González, con el tema del Consejo General del Poder Judicial. Y el primero que se carga, no me sale la palabra ahora, pero va a salir enseguida, los funcionarios A, los tipo A, por oposición seria, es decir, que entran a saco en la judicatura, que entran en el notariado, los funcionarios de tipo A, el primero que se los quiere cargar es Felipe González, con la teoría de fondo de que lo que hay es de derechas y hay que empezar a que la izquierda pueda entrar. Entonces, con esos planteamientos tampoco sería ejemplar lo que hizo, pero acepto que no dividió el país en dos. Acepto eso. Yo solamente matizar, porque tanto José María es un hombre con veteranía pero joven, recordará muy bien, no estamos hablando de épocas y tiempos totalmente distintos. No me puedes, y ya sé que las comparaciones son odiosas, pero no me puedes... No, es decir, una cosa es el Partido Socialista de Felipe González y compañía, a pesar de todos sus errores y todo lo que habéis dicho, que yo me remito a los archivos judiciales,
no a las palabrerías, con el debido respeto. Yo creo que en este caso yo no soy para nada de ningún partido político, repito, bajo la libertad de expresión de este canal televisivo El Toro, pero que son épocas absolutamente distintas y distantes. Lo que vivió el socialismo o socialdemocracia en la época en que Felipe González trasladó y transformó un partido leninista en un partido socialdemócrata a lo que estamos viviendo con el señor Sánchez actualmente. Y es que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, sí. Me digáis lo que me digáis, con vamos a los Felipe hechos. sí, pero con Laro Caballero no, con Felipe sí. Bueno, o sea, de Felipe acuerdo, pasa pero repito, el tú eres leninismo a más joven. socialdemocracia y Pedro Sánchez pasa a la socialdemocracia, si es que se ha enterado de lo que era, al leninismo. El PSOE de Felipe González No queramos tener la razón en todo. No, pero que yo lo que te digo es otra cosa. Yo tengo mi opinión, no la razón. El PSOE de Felipe González es un invento de los servicios secretos norteamericanos, alemanes y españoles y franquistas para generar una oposición cuando había desaparecido el PSOE que confrontara con el Partido Comunista de España, de Santiago Carrillo, que era la oposición hegemónica en esos momentos. Y entonces, como estaba la Platajunta, lo que querían en esos momentos era crear inmediatamente un partido que pudiera ocupar ese espacio socialdemócrata, y con dinero alemán se hace el Congreso de Suresnes, donde salen los jóvenes, donde ahí no está Nicolás Redondo padre y tampoco Llopis. Y entonces los servicios secretos españoles colocan a una persona para que esté con ellos. Antonio García Trevijano comenta que es muy curioso que cuando había redadas con la Platajunta, que era la Plataforma Democrática y la Junta Democrática, cogían a todos y los socialistas salían inmediatamente de la DGS, según habían entrado, salían por la puerta. Y cuando se hace los partidos para homologar los nuevos partidos políticos, se abre la ventanilla un día antes de que se abriera oficialmente para Felipe González, donde él puede registrar las siglas del PSOE, por lo cual cuando viene Llopis, que era entonces el que supuestamente llevaba la antorcha del histórico, tuvo que poner Partido Socialista Obrero Español histórico. Es decir, de alguna manera ese partido es un partido, si hubiera un partido franquista en la actualidad, sería el Partido Socialista Obrero Español, que está resurgido por los servicios secretos. Hombre, porque no olvidemos una cosa. Por eso cuando hablan de la legitimidad de la corona, a mí me hace gracia, digo, pero vamos a ver, que la corona, que si es franquista, lo que es franquista es el Partido Socialista Pero no Obrero olvidemos que Español. nos forrenta el partido de oposición, no era el PSOE precisamente, que en algunas zonas de España ni siquiera existía, ni se le esperaba. El Partido Comunista, el partido serio, con el que se Armando llevaba, López Salinas, el que se llevaba los temazos de la Guardia de la Policía, la gente que había estado el que se en llevaba la los palos, clandestinidad. era el Partido Comunista. Y los otros no habían estado en la clandestinidad. comisiones obreros. Y comisiones obreras, sí. Exacto, Que venía de donde venían comisiones obreras. De las distintas sagristías, o sea, de los obreros cristianos, y no estaban de la infiltrados. no sé qué más. Y sin embargo los otros, ya te digo, es un invento que se pone para algunos la hemos vivido. a la hegemonía del Partido Comunista. Algunos la hemos vivido la historia. Sí, y esa época yo la viví. Cierras el tema. Muy rápidamente, yo después de la magistral lección histórica y fáctica que ha realizado Marcos junto con José María, poco más tengo que decir porque yo soy más joven que ellos. En consecuencia, yo lo que digo es que recuerdo simplemente que los políticos que he mencionado anteriormente tenían un sentido de Estado y que todos ellos se unieron en distintas ideologías políticas para crear una constitución, la cual ahora la quieren hundir y quieren independizarse muchos políticos de los cuales el actual sanchismo se vinculan para estar en el poder. Si eso es igual que lo que hemos vivido cuando hubo la transición y se consiguió la Constitución española, que venga Dios. Pero una cosa del sanchismo, porque a veces se abusa de la palabra sanchismo. Por ejemplo, el Partido Popular utiliza mucho el sanchismo, de combatir el sanchismo, porque quiere rehuir lo que es combatir el socialismo, porque aspira en un futuro que no esté Sánchez a poder en estos momentos asociarse con los socialistas. Entonces, pero sin embargo, fíjate, si Sánchez ha conseguido destrozar todas las instituciones, asaltar todas las instituciones, colocar a toda su gente en las instituciones, imagínate lo que no habrá hecho internamente dentro del Partido Socialista. Es decir, toda la depuración que puede haber habido en todas sus agrupaciones locales, agrupaciones provinciales, quiere decir que ya el Partido Socialista es partido sanchista. No basta con cambiar la cabeza porque realmente él ha hecho toda esa transformación, imagínate, ya te digo, porque ya la ha hecho en entes que no son suyos,
partidos y esto es todo suyo directo. Rápidamente, si Por yo lo te- cual, el Partido Perdón. Socialista, disculpa, con esto termino. El Partido Socialista, porque igual que siempre decimos es que en Europa, imitemos Europa. Y el Partido Socialista ha desaparecido en Italia, el Partido Socialista ha desaparecido en Francia, el Partido Socialista es ya el tercer partido en Alemania, es el tercer partido en Portugal. Entonces dices, bueno, esto es lo que lleva y lo que tiene que ser la deriva del Partido Socialista. En estos momentos, en España, si se quiere bipartidismo, habrá dos grandes partidos. Habrá un partido socialdemócrata, que es el Partido Popular, y habrá un partido conservador, a lo mejor, que es Vox. Y ese es el nuevo bipartidismo. Si yo te he entendido bien, Breve. muy breve, si yo te he entendido bien, Marcos, tú has hablado de la guerra interna del Partido Socialista. No, de la guerra interna que no. está No hay de la guerra interna ya en el Partido o la Socialista. transformación No hay interna. guerra. Ya vencieron. La Sánchez transformación venció. interna que ha habido, has hablado, ¿no? Sí. Pero eso tiene un matiz también, cuidado, porque fijaos, en Pachi López es capaz de estar contra y claro. al día siguiente a favor. Quiero decir que como hay mucho cerebro vacío en los entornos, no del PSOE solo, sino de los partidos políticos de mitad para abajo, pues estos están aquí, cuando giran para allá están allá y cuando vuelven a girar, con lo cual no me daría mucho miedo pensar que han cambiado todos, han cambiado los que mandan. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes una pregunta rápida. Quiero un nombre solamente. El peor político para vosotros de este 2025. No me vayáis al básico, no me vayáis a Pedro Sánchez. Rápido. Óscar Puente. ¿Marcos? Feijóo, porque creo que no está tomando la responsabilidad que debería tomar, porque no se puede liderar la oposición desde el burladero esperando que el toro se muera solo. Para que no me arreen los del PP, diré que o Pachi López o Óscar López. O Óscar Puente o Óscar López, de los tres. Víctor Todos Manuel. aquellos que intenten hundir España. Pues nos vamos a la última pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí en Dando Caña. Pues seguimos aquí en Dando Caña y turno para recordar otro de los momentos históricos de este 2025, como fue esa muerte del Papa Francisco. Para darnos todos los detalles de la muerte y su consiguiente Papa León XIV, Iago Soler nos lo va a intentar resumir. Muy buenas tardes, Iago. Muy buenas tardes, Natalia. Efectivamente, fue un día histórico y también el año 2025, ya que el pasado lunes 21 de abril, cuando el Camarlengo anunciaba la muerte del Papa Francisco. Y es que se convirtió el sumo pontífice el 13 de marzo de 2013 tras un conclave histórico, convocado tras siglos, no por el fallecimiento de un papa, sino por la renuncia de Benedicto XVI. Fue en la quinta votación cuando la mayoría de los 115 cardenales electores eligieron al argentino Jorge Mario Bergoglio como nuevo papa. Su pontificado estuvo marcado por un estilo humilde. Rechazó muchos signos de lujo, como por ejemplo vivir en el Palacio Apostólico, e impulsó reformas en la curia romana para hacerla más transparente. Tomó también medidas contra la corrupción financiera en el Vaticano y avanzó en la lucha contra los abusos sexuales. Además, se posicionó en temas difíciles, complicados, como los divorcios o las personas homosexuales, mostrando también su acogida en la Iglesia. El 26 de abril fue enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. A su misa acudieron delegaciones de 148 países y territorios y cerca de medio centenar de jefes de Estado, así como representantes de distintas casas reales. En cónclave para elegir al nuevo Papa comenzó 16 días después de la muerte de Francisco, el 7 de mayo, y al día siguiente, en la cuarta votación, los 133 cardenales eligieron al nuevo Papa. Fue a las 5:55 de la tarde del 8 de mayo, cuando se vivió la imagen más esperada, la icónica, la fumata blanca. El cardenal elegido fue Robert Francis Prevost, quien eligió el nombre de León XIV, convirtiéndose así en el Papa 267. Estos primeros meses de papado han estado marcados por su estilo reservado y angustiano, así como por su gran énfasis en la paz, la unidad y la reconciliación. Muchas gracias, Iago. Sin duda, comentábamos ese día, ese mes de abril, no solamente estuvo marcado por el apagón, también por la muerte del Papa Francisco. ¿Qué valoración hacemos del Papa Francisco, Josep María Francas? Que es historia. Con eso me quedo. ¿Vale? Es que hemos pasado, el tema del papado pasa una cosa, que hemos pasado de tener papas santos a papas que no sé si son santos, pero teníamos papas santos. Entonces el salto es tan bestia que yo prefiero no entrar en detalles de
de mi opinión sobre ninguno de los que han precedido después de Benedicto XVI. Y me quedo con eso, con mi historia. Yo recuerdo que hay mucha gente que, y eso sí que lo quiero decir, Adrián, hay mucha gente que, digamos, mirando la vida del Papa, mejora o empeora su fe. Que no hagan eso, por favor, ningún papa, porque con ver los papas históricos que había, por ejemplo, esos señores de Valencia que fueron papas, ¿os acordáis cuáles eran? Los Borgia. Con los Borgia, con la biografía de los Borgia, te das cuenta que la fe no puede depender de la vida de un papa, tiene que depender de tu propia convicción y tu propia conciencia. No había un papa que Wojtyla, el papa Wojtyla, ese fue santo. Que dio un ejemplo, Por eso que después de ese... en el mundo católico, que creo que fue absolutamente espectacular. Sí. Y hay otro que nos olvidamos, Juan XXIII, que fue otro gran papa. Sí, es que yo creo que los últimos han estado en proceso de beatificación casi todos, y probablemente Benedicto XVI lo va a estar si no lo está, tirando para atrás unos cuantos, hasta San Pío X, etcétera. O sea, ha habido papas muy santos. Marcos. Pero ha habido cada uno también que déjalo correr. Yo haciendo un análisis empresarial del papado, digo, cuando un papa pues tiene de alguna manera su hoja de ruta. Yo creo que la hoja de ruta de este papa fue de alguna manera tratar de agradar a aquellos que no eran feligreses de la Iglesia, para tratar de captarlos. Yo creo que le ha hecho un gran esfuerzo por acercarse a posiciones, digamos, de la izquierda y tal, pero no creo que ese movimiento que él ha hecho haya convertido a mucha gente, habrá caído muy simpático en determinados círculos, pero no habrá llegado a la conversión de esa gente que se proponía convertir. Y sin embargo, sí puede haber generado ciertas dudas en lo que era su propia parroquia, porque creo que ha dejado también bastante desconcertado a los que ya tenía de feligreses y probablemente no ha llegado a captar a los que querría haber captado. Yo creo que este sería un poco el balance que yo haría desde un punto de vista estrictamente empresarial de ese papado. Víctor Manuel. A mí me parece que fue un papa distinto, no distante, porque hay determinadas cuestiones de la Iglesia que, bueno, pues día a día se va acercando más a una realidad, a una actualidad. Y desde el punto de vista como católico que soy, creo que todo aquello que se acerque a la paz y a los más débiles, bienvenido sea. Muchas veces la Iglesia se ha tratado por aquellos que no están a favor de esa ideología y de ese catolicismo que se ha tratado muchas veces muy mal, porque si se habla de otras ideologías religiosas ya se tiene más prudencia. Yo creo que a los católicos no se nos ha tratado bien en muchas facetas. Yo creo que en este caso lo que la Iglesia o este Papa intentaba es acercarse más a la realidad social, ver más a un personaje con fe, un personaje con fe en creencia en un Dios, estar al lado de la parte débil, de evitar conflictos, de evitar problemas y de intentar ser un poco el que transmitiera todo el tema de la internacionalidad de la paz. Es decir, tal vez quería ser un poco ese líder de la nobleza de la paz. Posiblemente eso es lo que debe de hacer todos los papas. Yo lo que sí, a todos ellos, lo que estoy hablando del siglo XX, los considero personas y personajes con una gran capacidad intelectual. Y yo ante eso, todos son seres humanos y por lo tanto son imperfectos, pero son admirables todas aquellas facetas que hayan tenido en positivo y constructivo. Y yo en este caso soy muy positivo. Creo que cualquier actuación que se acerque a las personas, bienvenidas sean, pero que sean reales, no que sean utópicas, sino que ese día a día de acercarse a esas personas que necesitan esa ayuda, no desde una gran mansión, sino desde el terreno de juego. Y hablando de la Iglesia, ¿creéis que se ha perdido el verdadero significado de la Navidad en estas fechas navideñas en las que estamos? Nos comentaba, en la primera hora estaba Alejandra Nuño y nos decía que se había encontrado hasta gnomos en un portal de Belén, le llamaba la atención. Perdido no se ha perdido. A ver, hay un intento de que se pierda y en muchos casos se está perdiendo. Pero es difícil porque es difícil, hombre, porque cuando celebras una cosa, pues es muy difícil decir que celebras otra. Y es evidente que el 24-25 se celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén de Judá. Guste o no guste, puedes no celebrarlo, puedes dedicarte a la cría de cangrejos, puedes montar una rúa de carnaval, eso da igual, pero la fecha es esta, si no sería una fecha cambiante. Y no es pero una fecha. No, lo que no cabe ninguna duda es una cosa, es que el wokismo sí que intenta transformar esto, es decir, intentan buscar fórmulas para
de alguna manera engañarlo. Es decir, entonces, montarte un pesebre con gnomos pues es la antítesis de lo que significa la realidad católica del día de Nochebuena, el día de la Navidad. Entonces, claro que hay intentos, evidentemente la izquierda quiere cargarse esto por todos los medios y de la manera que sea, de la forma que sea, e intentando conculcar las ideas católicas. Lo que pasa es que lo que tenemos que defendernos los católicos es precisamente manteniendo nuestras tradiciones hasta las últimas consecuencias. Y ese intento con Semana Santa. Yo en mi casa, que tengo gente que viene de Hispanoamérica y le gusta la filosofía de Papá Noel, pues tenemos a Papá Noel, pero también yo intento mantener a todo, a capa y espada, el nacimiento y que se mantenga el mismo tipo de cultura que tenemos en este país, en donde yo he nacido, y donde hemos acogido a las personas que hoy forman parte de mi vida, y dices, no, está muy bien, a mí me gusta mucho Papá Noel, a mí me gusta también mucho mi Belén y mi nacimiento, y que sigamos esa cultura de la Nochebuena por encima de cualquier otra cosa. Marcos. Sí, absolutamente. Se está perdiendo el verdadero significado, que no quiere decir que se pierda la festividad, sino el verdadero significado, por supuesto. Es decir, hay un montón de fiestas. Por ejemplo, la fiesta de Todos los Santos es Halloween. El significado realmente, la gente joven, los niños en la actualidad, no tienen ni idea del significado. Para ellos es simplemente donde uno se coloca calabazas, se disfraza de cosas y tiene caramelos. Papá Noel, bueno, en ese sentido es Sam Bland, que era un dibujante, para Coca-Cola es el que hizo la imagen que ahora conocemos, porque Papá Noel era un enanito delgado, pequeño y verde, y ahora es gordo y tal por los anuncios de Coca-Cola. Pero entonces, ¿qué es Papá Noel? No tiene nada que ver con sus referencias nórdicas iniciales. Y las Navidades son los Reyes Magos. Al final los Reyes Magos se acabarán comiendo lo que es el significado, porque son una gente que te trae unos regalos, con unos camellos, que al igual que el reno de Papá Noel. Entonces, las festividades van cogiendo cada vez mucha más fuerza, pero el significado original de esas festividades es lo que cada vez se va a ir perdiendo. Y es un tema hecho estratégicamente para desposeer de ese significado. La fiesta del Cordero o el Ramadán seguramente no le pasará eso, pero a las festividades cristianas les pasa eso. Víctor Manuel. Yo creo que sí, que se está perdiendo ese significado de la Navidad, y lo que está aumentando es la hipocresía y el consumismo. Es decir, eso de decir feliz Nochebuena. ¿Y qué pasa en el resto de las noches? O sea, tener una Nochebuena solo y al día siguiente que pasan la Navidad a fastidiar al de al lado, es todo consumismo, no hay más que ver la situación en la que nos encontramos. El sentido de la Navidad a mí me gustaría que estuviera todo el año, pero un auténtico sentido de la Navidad. No digo con esto que seamos todos santos o santas, simplemente intentar ser menos anormales. Dentro de una anormalidad ser normal y tener un poquito más de corazón. Creo que la Navidad se ha convertido en un sistema de consumismo, no se está hablando auténticamente del sentido de lo que es la Navidad, se pasa el tiempo de Navidad y ya es totalmente distinta la vida, ya cambian todos los conceptos, es entendible, pero también hay que tener en cuenta que la Navidad debe de llevarla uno dentro de sí mismo. Tener esa ilusión del día a día de que nace un ser que nos va a dar la fuerza suficiente para hacer frente al mal y vencer el mal. Creo que es fundamental tanto en el ámbito de la vida, en el ámbito del derecho, de la medicina, del mundo televisivo y de cualquier otra cuestión. Pero hay, amigo mío, ¿quién pone el cascabel al gato? Por lo tanto, feliz Nochevieja, feliz Año Nuevo, pero que de verdad esa felicidad la realicemos día a día. No feliz Nochebuena, feliz Nochevieja, feliz Año Nuevo y al día siguiente a fastidiar. No, eso no es la Navidad. Cambiamos completamente de tema para preguntar. Os voy a poner un poquito a prueba. ¿Cuál creéis que ha sido la palabra más buscada a lo largo de este 2025? Víctor Manuel, rápido. ¿Cuál Corrupción. crees? Corrupción. ¿Francas? En España, Dana. Vale. José Ramón. Sánchez. ¿Y Marcos? No tengo ni idea, de verdad. ¿No se te ocurre así alguna...? Es que no se me ocurre nada. ¿O que tú te hayas buscado así...? Cuando yo era pequeño, en el diccionario era caca, culo, pedopis, lo que más se buscaba cuando lo cogías, pero lo demás es que no tengo ni idea. Pues no habéis acertado ninguno. Vamos a ver cuáles han sido las palabras más buscadas en este 2025. Este año 2025 ha dado para mucho. La política, los sucesos meteorológicos o los nuevos nombramientos han tenido tanta repercusión que se han visto reflejados en las búsquedas de Google. Por eso, si hacemos un repaso a las 10 búsquedas más activas a lo largo de la temporada
atendiendo al informe de Google Year in Search, el ranking de España en actualidad lo lidera la palabra apagón. La causa es evidente. El 28 de abril de 2025, nuestro país durante casi un día entero volvió a la etapa prehistórica, teóricamente por sobretensiones en la red eléctrica y donde hay muchos señalados, pero pocos culpables. Un hecho histórico donde las velas y la radio fueron protagonistas. Alerta lluvias e incendios España siguen al apagón. No cabe duda de que hemos vivido un año lleno de fenómenos que nos han obligado a replantearnos nuestra relación con la energía, con el clima y con la preparación ante emergencias. La Dana de Valencia ha sido uno de los sucesos más devastadores en la historia de nuestro país, donde los políticos no han manejado eficazmente sus competencias y los incendios de verano han puesto en tela de juicio no solo la capacidad de respuesta de las administraciones, sino también la estrategia a largo plazo frente a un territorio expuesto. A esto se suma la elección de León XIV como nuevo pontífice de la Iglesia Católica, un acontecimiento determinante para el nuevo horizonte de la institución, que ha supuesto una oleada de búsquedas en Google con el nombre de Nuevo Papa. León XIV sucedió a Francisco tras su muerte, después de 12 años de un papado polémico para algunos y necesario para otros. Sorprendentemente, la quinta plaza la ocupa la migración de la mariposa monarca, un viaje anual de millones de insectos desde Canadá y el norte de Estados Unidos hacia los bosques de montaña de México para hibernar. Esto disparó la curiosidad global y también porque hubo noticias científicas sobre cambios en sus poblaciones y su migración récord este año. Las últimas 5 plazas van para la Lachús, tras su polémica participación dando las campanadas en Televisión Española junto con David Broncano, presentador de La Revuelta, término que le sigue por su establecimiento en la tele pública con un desembolso millonario. Después, la famosa Flotilla de Gaza ocupa la 8ª posición y las 2 últimas son para Premio Planeta 2025, logrado por Juan del Val, y la última plaza para el personaje de ficción La Bubu. Y este es el ranking de las búsquedas más activas en Google en el año 2025. A Bubu no lo he visto yo en mi vida. La primera podía ser un tanto evidente, podíamos haberla sacado. Es verdad, sí, es verdad. Así que os he pillado muy rápido corriendo. Sí. Pero la migración de la mariposa monarca, ¿alguien sabía lo que era eso antes de? ¿Y la Bubu? Tampoco. Es bastante penoso la mitad de las búsquedas. Sí. ¿Cuál no te ha gustado? El apagón está bien. No, pero el apagón a partir de la 4ª o 5ª ya no me parecen todas penosas. Lluvias, tal, Broncano, Broncana y Broncani. Muy razonable. El nuevo Papa, sí. ¿También? Por cierto, a partir de ahí... Pero el nuevo Papa, por ejemplo, pasó una cosa curiosísima. ¿Os acordáis que hubo, no sé si son 15 días o un mes, que todas las televisiones no paraban del tema, no paraban? Y de golpe, una vez elegido... Adiós muy buenas y otra cosa. Y las películas mariposa. De cónclave se dispararon, sí. Todas las que tenían que ver con pero todo después, una vez elegido, ha desaparecido. O sea, ya se ve que era pura anécdota o puro llenar el famoso chare, porque nos importa un pito quién es el Papa y si Papa, si no hay Papa o lo que sea. O sea, es verdad que el apagón es una de las palabras más fundamentales que han ocurrido, pero es que todavía no sabemos la causa de ese apagón. O si no, explicármela. No te voy a dejar, Víctor Manuel. Lo siento porque la primera parte ya hemos tratado ese tema. Yo he sacado otro, he abierto otro melón y me han vuelto al apagón. Pues nada, lo que así tú que a hagas ti no está te voy a bien hecho, dejar. pero sigo sin saber cuál es esa parte. Te voy a dar no hemos dado respuestas. Te voy a dar un dato que lo he trabajado esta mañana precisamente. Es decir, la energía producida por las nucleares fue de 2.950 gigavatios hora, el menor. Es decir, la menor producción histórica desde que Eurostat publica datos desde enero del 2008 hasta hoy. Nunca en ningún mes del año se había bajado de los 3.000 gigavatios hora. Nunca. Es decir, que sí se sabe. O sea, ha habido informes, ha habido un informe también norteamericano sobre los motivos. Otro tema es que el gobierno no lo ha reconocido por las indemnizaciones que le llevaría a ese reconocimiento. Entonces, por supuesto. Entonces, ese es el único a ti sí que tema. no te dejo que sí que has estado en la primera parte. ¿Cómo no va a ser la palabra más buscada? ¿Cómo no va a ser la palabra más buscada si aquí llevamos casi 2 horas de programa y apagón? Sí, pero estabas cerca, porque era lógico. ¿Por qué el apagón y no la Dana? Porque, de hecho, es decir, hablábamos antes de, homicidios, no asesinatos, pero es decir, que dentro de esta legislatura hemos tenido lo del COVID,
que ha muerto mucha gente porque la ideología mata, de alguna manera, retrasando esto. Ha habido el tema del apagón, porque ha habido también muertos, no sé si se valoraba en 12 muertos debidos a que en determinado momento no han podido tener los recursos que necesitaban, y luego ha venido el tema de la Dana, que también son homicidios en el sentido, digo no voluntarios, pero ha sido homicidios por no haber hecho las cosas que se deberían de haber hecho. Pero fíjate que el apagón no se está investigando judicialmente, salvo error o omisión por mi parte. No, me suena que no. Y estamos hablando de muertes por presuntas negligencias. Porque no ha habido por lo denuncia. Tanto, sin embargo, las otras sí que hay procesos, diligencias judiciales abiertas. Por eso yo hablo de mi desconocimiento, perdonadme, estoy deformado por mi propia profesión, o formado, no lo sé, porque yo creo que cualquier acto que se realice en la vida tiene efectos legales. El que me queráis decir. Sí, pero es que no es, hay denuncias, pero por lo civil. Es decir, el gobierno portugués, por ejemplo, sí ha denunciado esa situación porque ellos tuvieron un problema debido al problema en España. Pero lo que pasa es que yo creo que no van por la causa penal. Pero el proceso también puede ser civil para ver todo lo que hay ya. Sí, pero puede tardar un montón, pero sí piden indemnizaciones. Y apagamos el apagón. El apagamos, sí. Y nos vamos directamente al apartado internacional para repasar algunos de los acontecimientos más destacados de este 2025. ¿Y con quién lo vamos a hacer? ¿Con quién sino que con Sandro Meco? Cuéntanos. Hola Natalia, y feliz salida y entrada de año para todos nuestros espectadores. Si les parece, les voy a dar una pequeña pinceladita, trataremos más el tema en cuestión esta noche en nuestro especial de En Dos Continentes, sobre lo que ha ocurrido internacionalmente este año. Pero Natalia, como recogemos esta minisección desde todo lo que nos habéis contado nacionalmente, vamos a unir los dos campos, porque en 2025 Donald Trump ha comenzado su segunda legislatura como presidente de los Estados Unidos. Y uno de los países con los que más problemas ha tenido ha sido el nuestro. ¿Por qué? Por la negativa del gobierno a aportar el 5% del PIB a la OTAN, algo que ha provocado que el presidente de los Estados Unidos se esté planteando tomar medidas contra España. Pedí que la OTAN pagase el 5% del PIB, no el 2%, y la mayoría pensó que no iba a suceder y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado, España. Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN. Una alianza que ha seguido muy de cerca los conflictos internacionales este año. Unos conflictos que podríamos decir que nos han dado una de cal y una de arena. Comenzamos con las buenas noticias, porque no solo ha sido con conflictos relativamente nuevos como las agresiones mutuas entre India y Pakistán. 2025 también ha sido el año en el que la guerra entre Israel y Hamás ha dado un giro positivo. Sí, es verdad que tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán nos habíamos asustado un poquito, pero parece que podemos abrazar la tranquilidad aunque sea durante un breve instante, porque 2025 ha sido el año en el que se ha anunciado un alto el fuego en Gaza. Doy las gracias por su disposición para liderar la Junta, señor presidente. Lo aprecio porque sé que tiene muchas cosas que hacer y esto es importante. Bien, si esta Junta Internacional sale adelante, habremos conseguido el final de la guerra de forma permanente. Seguiremos de cerca la labor de esa Junta Internacional, encabezada previsiblemente por Donald Trump. Bien, hablábamos de conflictos resueltos. El de Ucrania está costando más. Pese a que el presidente de los Estados Unidos aseguró que resolvería la guerra en 24 horas, la tozudez de Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky está impidiendo que esos esfuerzos de paz lleguen a buen puerto. El asunto ha llegado a parecer tan complicado que Estados Unidos ha amenazado con abandonar los esfuerzos de paz en este frente. Sin embargo, todo parecía haber cambiado con esta reunión. El encuentro de Donald Trump con Vladimir Putin en Alaska. Una reunión que sí parecía haber comenzado a desbloquear un intercambio de propuestas de paz que veremos hacia dónde nos acaba llevando. Y todo esto mientras Europa anda medio mosqueadilla con qué puede ocurrir una vez acabe la guerra, porque los cielos europeos se han llenado de drones presuntamente rusos. ¿Será el siguiente capítulo una guerra a más escala? Putin ha dicho que no. Tómense eso como consideren. El que también está con la mosca detrás de la oreja es Nicolás Maduro. Donald Trump ha anunciado su guerra contra las drogas y el narcotráfico. Y eso señala directamente al dictador venezolano. Un hombre que ha visto cómo derribaban lanchas, cómo se llevaban a cabo llamadas con el presidente estadounidense. Y sobre todo, cómo han sobrevolado los cielos venezolanos los aviones estadounidenses y cómo los buques se acercan a sus costas. Y por ello, y quizá con un pelín más de, llamémosle prudencia, Maduro ha entonado un canto que se ha hecho mundialmente famoso este año. Peace. Gas. Respect. Gas. War. Studien.
Listen to me. War! War no! Never, never war! Y Natalia, es muy difícil poder resumir lo acontecido internacionalmente durante este año en 5 minutos, o en los que sean. Francia ha visto como un primer ministro dimitía para regresar de nuevo. A Emmanuel Macron le han llenado la cara de aplausos. El partido de Javier Milei ha ganado unas elecciones que parecían imposibles. Trump y Musk se han divorciado. Los problemas que ha habido en Honduras. El ascenso de Zohran Mamdani. Sí. Son muchas, muchas noticias. Pero, si te parece bien, Natalia, y a ustedes también, por supuesto, me gustaría finalizar este pequeño repaso internacional recordando a Charlie Kirk, el joven influencer y activista republicano que fue asesinado a sangre fría a sus apenas 31 años. Un Charlie Kirk que quería ser recordado así. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Si muero? Todo acaba desapareciendo. Si se te tuviera que asociar con una cosa, ¿cómo querrías ser recordado? Quiero ser recordado por el valor de mi fe. Es lo más importante de mi vida. Y con eso nos despedimos de un 2025 que esperemos que vea como el año que le sucede aleja los fantasmas con los que nos hemos encontrado y los sustituye por alegrías y bienestar. Pues como siempre, muchísimas gracias, Sandro. Estaremos muy pendientes a ese Dos Continentes especial fin de año de esta noche. Rápidamente, una ronda de titulares de qué podemos destacar de este 2025 a nivel internacional. Seligrat. Pues yo creo que el intento de que desaparezcan las guerras, intentar ese intento y que al mismo tiempo haya una mayor solidaridad con las personas más débiles. Es el intento de que podemos intentar, valga la redundancia, destacar. Francas. A ver, yo hablo del 26, no el 25, que se acabe la guerra de Ucrania y que dejemos de tener a Rusia como un permanente peligro. Hasta el último momento Te he del cambiado la programa, vida. Rebelde. Por aquí, José Ramón. Yo quiero destacar una cosa que es el uso de la tecnología para bloquear a un país. Es decir, el uso de la tecnología de los Estados Unidos contra Irán ha demostrado que la tecnología sirve para paralizar completamente un país y que lo tienen en estos momentos bajo el control. Es decir, lo han prácticamente aniquilado el islamismo y la capacidad de reacción de Irán. Lo cual significa que ojito con Estados Unidos y sus tecnologías. Que tengan mucho cuidado los enemigos de Estados Unidos y que pretenden seguir atacándoles. ¿Y Marcos? Yo creo que lo más significativo a nivel internacional es que estamos viendo en este año 2025 que termina, estamos viendo el fin del wokismo y bueno, hay que agradecérselo, bueno, aparte de a Charlie Kirk, hay que agradecérselo a Donald Trump, hay que agradecérselo a lo que está sucediendo en Argentina, que está sucediendo en Chile, que está sucediendo en Italia y que incluso en la Unión Europea se están revirtiendo algunas de las políticas, de las estafas que teníamos con este tema del calentamiento global y han anunciado ya que el tema del fin de los coches de combustión va a ser revertido y entonces yo creo que esto es un soplo de aire fresco para el mundo, el fin del wokismo. Pues veremos a ver qué nos depara el 2026 a nivel internacional y así pues hemos llegado al final del último programa del año. Déjenme desearles una feliz salida y entrada de año, pero sobre todo agradecer primero a todo el equipo de Dando Caña que hace posible este programa cada día, también a los tertulianos que cada mañana me acompañan en esta mesa, en especial en un día como hoy, pero sobre todo a ustedes que día a día nos demuestran su confianza. Gracias de corazón por cada mañana. Sigan eligiéndonos y acompañándonos. Les deseo todo lo mejor para este 2026, un año que venga cargado de salud, amor y de felicidad y que no nos suelten de la mano. Nos vemos el viernes estrenando año. Pasen muy buena noche, cuidado con esas uvas y feliz 2026. Nos vemos pronto.